Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas amaneceres, buenos atardeceres, buenas lunas azules falsas y lunas rojas falsas. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, porque es una revista y la hacemos semanalmente. No me maté buscando el título. Y yo soy Mauricio José Schwartz, el responsable, el único responsable, por llamarlo así, de todo lo que ocurre en este canal, para bien, para mal y para peor. Y el día de hoy vamos a ver un montón de cosas. Bueno, como siempre, lo que les digo a la entrada, aquí se trata de pensar las cosas, tratar de pensarlas distinto de cómo se espera que las pensemos, ya sea estando a favor o en contra de las cosas, ¿no? Entonces, tú estás a favor de Rusia, vale. Tú estás a favor de Ucrania, sí. Bueno, ¿y cuál es la realidad? Independientemente de que estés a favor, el hecho de que tú estés a favor de algo o que tú seas, por ejemplo, de izquierda, no significa que todo lo de izquierda sea bueno, o viceversa si eres de derecha. Ahí tienes más problemas. Pero bueno, eh, eh, de lo que se trata es de ver las cosas con un poco de seriedad, con un poco de pensamiento crítico y con la idea de que tener mejor información siempre nos resulta mejor a todos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, tengo que contarles, por cierto, que ayer hicimos el video de los secretos de Corea del Norte. Están muy enojados a los pro-coreanos. Hay gente que está a favor de Corea del Norte. Yo así no lo. No, pero hay gente que está a favor de cualquier cosa, ¿no? Hay gente que está a favor de Ortega, hay gente que está a favor de Pinochet, todavía hasta hoy. Hay gente que oculta las cosas de Videla. Ahora hemos visto a los diputados del Partido Libertario de Milei yendo a visitar al más brutal asesino y torturador de la escuela ¿cuál era la escuela de aviación? Creo que era en Argentina, Alberto Astiz, al que se le conocía como el ángel rubio de la muerte, un tipo bestial que tiró gente viva de los aviones para que se ahogara, que torturaba personalmente a mujeres. Y ahora lo van a visitar. Ay, ¿cómo estás, Albertito? Ay, no, perdón, estoy equivocado. Che, pero ¿cómo estás, Albertito? Albertito, ¿qué te han hecho, chico? Pero mira, estás demacrado, ¿eh? Hay que alimentar mejor al chico, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Torturaste a alguien esta semana? No, ¿verdad? Vos ya no torturas a nadie, no. Vos ya no torturas, pero bueno, si ya no torturas a nadie, ¿por qué no lo soltás, eh? A ver, estos comunistas de porquería, hijos de puta, ¿por qué no soltás? ¿Por qué no sueltan a Albertito? Albertito ya no tortura a nadie hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que estás en la cárcel. ¡Ay, qué mono! Eh, si hay gente que va a hacerle carantoñas a una bestia como Alberto Astiz, el ángel rubio de la muerte, de la feroz dictadura de Videla, bueno, está igual no es raro que haya gente que vaya y esté a favor de los secretos de Corea del Norte. Pero en fin, el chiste es que lo que yo quise fue contar la historia de Corea, que nadie la conoce, o que muy poca gente la conoce, y cómo se llegó al hecho de que tenemos una dictadura determinada, eh, en unas condiciones determinadas, que es la de Corea del Norte, la de la dinastía Kim, que lleva por su tercer miembro. Kim Il-sung fue el fundador, Kim Jong-il el continuador y actualmente Kim Jong-un, el actual y muy joven además presidente para siempre de Corea del Norte. Entonces quise contarlo y quise contar la situación terrible de la gente que vive bajo el yugo del que es probablemente el régimen más represivo del mundo en este momento, que es el de Corea del Norte. Además, una pobreza tremenda, en una escasez terrible, en un miedo constante. Pero bueno, hay gente que tampoco eh, le gustó que yo hiciera eso. Entonces lo hicimos de todos modos. Les recuerdo que nos pueden apoyar en Patreon, que es el símbolo que está arriba a la izquierda, es el de Patreon. Y aquí en la descripción pueden ustedes acceder a los enlaces para decidir si quieren apoyarnos con una o dos o tres donaciones semanales, perdón, mensuales. Las donaciones son de carácter mensual y desde 1 euro, 5 euros, 30 euros, en fin, tenemos todas las posibilidades. Y por supuesto, si no a través de PayPal, una donación. Estamos haciendo, ahora finalmente hablé con un amigo mío que tiene una compañía de audio, esto no va a ser barato, pero
tiene una compañía que haya musicalizado a grandes de la historia, como Bob Dylan. O se ha podido hacer que suene mejor la voz de Bob Dylan, pues igual puede algo hacer aquí. Entonces van a ver el equipo de sonido que tengo y qué se puede hacer para mejorar la situación de sonido, que es de lo que más se queja mucha gente por aquí. Eh, entonces, pues les agradeceré muchísimo que nos apoyen y por supuesto que se suscriban y que le den me gusta a los vídeos que les gustan, porque eso ayuda a que nos recomiende más YouTube, y esto no solo evidentemente me puede ganar 10 euros más al mes, pero sobre todo permite que lleguen estas ideas o estos comentarios a, eh, a la gente a la que le puede resultar interesante esto. Bueno, entonces, y finalmente, por supuesto, contarles que a las 8:30 de la noche, a nuestra pausa de siempre, vamos a tener un video de cosas que sabemos, en este caso de Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov fue un gran genetista soviético que fue víctima de la falsa ciencia, de la falsa genética del brutal Trofim Denisovich Lysenko, y que acabó pagando con la vida su trabajo. Es el creador del primer banco de germoplasma o banco de semillas que se creó en la historia, que todavía está por allí en Rusia. Así que vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a empezar como siempre, empezamos con un poquito de eh, chat, que de pronto se llenó el chat. Uy, qué barbaridad. ¿Qué opinan sobre la reforma judicial en México? Vamos a hablar de ella luego. Kamala Harris se está afianzando en su candidatura. Sí, parece que sí. Vamos a hablar de Kamala Harris. Pues sobre todo vamos a hablar de Donald Trump, porque lo que está pasando es muy curioso. En la universidad me pusieron a leer un texto que habla de ciencia feminista. ¿Existe algo así? No creo que haya ciencia feminista, ni ciencia neoliberal, ni ciencia capitalista, ni ciencia comunista, ni ciencia socialdemócrata, ni ciencia. La ciencia es ciencia. No suele tener apellidos, no, salvo que son ciencias exactas o ciencias sociales, que son más inexactas, pero, y que cada vez son más exactas, por cierto, pero no, creo que eso es el truco de siempre, de utilizar una palabra prestigiada o con un determinado, una determinada carga semántica, y abordarla a lo pirata para utilizarla de manera tal de adquirir la respetabilidad o el peso, la carga semántica que tiene esa palabra, y sin hacer uno lo necesario para, para tener esa misma carga semántica de que, bueno, la ciencia es rigurosa, es exacta, requiere una seriedad enorme, y nos permite conocer el universo a nuestro alrededor. Entonces tú dices, no, es que yo hago ciencia astrológica. Uy, qué bien, pues este hace ciencia astrológica. No puede, pues la astrología no es sujeta a la ciencia, y la ciencia pues no es astrológica. Pero es una forma de tomar por asalto las palabras, y mucha gente lo utiliza, ¿no? Cuánto antidemócrata, ya hablábamos de Corea del Norte, cuánto antidemócrata no se pone la palabra demócrata pero por delante. No olvidemos que Corea del Norte, uno de los países más antidemocráticos del mundo, fuera de las monarquías, se llama República Popular Democrática de Corea, y ni es república, ni es popular, ni es democrática, solo es de Corea. Así que no hagamos caso a eso. ¿Qué más me dicen? Eh, Me preguntan por cosas que no sé. ¿Conoce algo de izquierda española? No, Partido Socialdemócrata Español tiene de socialdemócrata lo que yo tengo de pivot de los Lakers, si sabes de baloncesto. O si no, tiene lo que yo tengo de centro delantero del Bayern de Múnich. Son grupos, han surgido dos o tres, que son derecha embosada, derecha oculta, derecha que se finge de izquierda, pero que en el fondo tiene un sustrato conservador enorme, ¿no? Desde su perspectiva, ¿hay o no hay una invasión islámica en varios países de Europa? Si a la postre caerá el mundo occidental. No la hay. No la hay. La cantidad de inmigrantes sigue siendo bajísima.
la cantidad de inmigrantes sigue siendo bajísima. Y dos, no todos los musulmanes son radicales islamistas, que es a lo que la gente le tiene miedo. Es decir, gente que se aferra literalmente a lo que dice el Corán, lo que dice la Sharia, lo que dicen los hadith. Y por supuesto quieren la Sharia. ¿Hay gente que lo quiere? Bueno, sí, también hay opus deístas que quieren una teocracia en España, pero no son mayoría. La mayoría de los católicos no son salvajes como los opus deístas o los millonarios de Cristo o esta gente. Y la gran mayoría de los musulmanes no son radicales extremistas del Daesh o de Al Qaeda o de alguna rama del islamismo extremo. Entonces, primero que nada, por cantidad de personas, no, no. Es muy pequeña la inmigración todavía en Europa. Más en España, que es un país cerrado a la inmigración hasta 1978. Cerrado porque quién quería venir aquí a vivir con un dictador como Franco. Eh, Luego, la caída de Occidente, yo la veo como quien la plantea más como un sueño, ¿no? Es como una revancha. Lograremos que caiga Occidente y entonces reivindicaremos la conquista de África la colonización de Asia y la conquista de América. No, no la vas a reivindicar porque eso ocurrió hace muchos años, lo hicieron unas personas que ya murieron contra otras personas que ya murieron y que son, por supuesto, memorias terribles, pero que tú vayas y patees a un italiano hoy no resuelve el tema de que Colón se encontró con América, puso en contacto a América con el resto del mundo, ¿no? O que vayas y patees a un británico, pues no quita que Cook puso en contacto a Australia con el resto y al Pacífico Sur con el resto del mundo. Por un lado hay eso, una idea de una especie de revancha histórica absurda que no tiene ninguna lógica. Por otro lado, la idea de que debe haber algo mejor y para que haya algo mejor tiene que caer el pensamiento occidental, porque el pensamiento occidental es muy maligno y entonces hay que sustituirlo por otra cosa que nunca te dicen qué es. En las pocas ocasiones que yo he tenido oportunidad de hablar en serio con algunas personas que están dispuestas a hablar, lo que quieren es el comunismo. Es decir, un sistema que ya fracasó y que ya vimos que es bastante peor sin defender al capitalismo como forma de organización económica. El comunismo es infinitamente peor que el capitalismo y lo demuestran sus fracasos continuados en todos los países donde se ha aplicado y que lo caracteriza la estatización absoluta de todos los medios de producción y la planificación centralizada de la economía. No funciona. La otra parte, la parte política del partido único, la dictadura del proletariado, pues tampoco es como la gran cosa. Entonces, tenemos que mejorar lo que tenemos y tenemos que luchar porque lo que tenemos sea lo menos malo posible, pero la propuesta de vamos a destruirlo sin tener con qué sustituirlo, no me parece muy astuta. No me parece muy astuta, lo siento. Así que esa es la realidad que creo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ese sueño de la caída de Occidente, yo me acuerdo que es tan frágil Occidente que la pandemia nos iba a hundir. Y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Lo que se demostró es que las instituciones sociales, políticas y económicas de lo que llaman Occidente, como si, vamos, es que es como si África no estuviera en el hemisferio occidental, como si América no estuviera en el hemisferio occidental. Esto lo dicen muchos latinoamericanos. Es que Occidente, ¿y tú de dónde eres? ¿Tú eres oriental? No, tú eres parte del hemisferio occidental. ¿Y qué idioma hablas? Mandarín, no, español. Pues, lo siento, pero es un idioma occidental. Eh, Se demostró pues que es bastante sólido lo que tenemos, que hay que mejorarlo muchísimo, que está lleno de defectos, todo lo que ustedes quieran. Soy el primero en denunciarlo desde que tenía 13 años y me empecé a enterar de cómo funcionaba el mundo. Pero el escándalo y el anuncio del fin de los tiempos a grito pelado por parte de izquierdas y derechas no parece tener muchas bases, ¿no? La izquierda, desde Stalin, está diciendo que ya es la tercera etapa del capitalismo, ya va a caer, ¿no? Y pues no cae. Y por parte de la derecha, y vamos a hablar de los nazis españoles y del pánico racial que están tratando de atizar en Europa, que es verdaderamente preocupante. Pero no lo creo. Eh, ¿Los españoles son racistas con los mexicanos? No mucho.
Yo tengo la nacionalidad, estamos considerando vivir en España, yo tengo la nacionalidad, entonces el papeleo no es problema. ¿Qué tal Bilbao, Donostia? Si yo fuera tú, me iría a Bilbao. O me vendría a Gijón. Gijón es una de las ciudades más habitables. Tengo un amigo del bachillerato que ahora está aquí de visita y está pensando en venirse a Gijón. Pues es la segunda ciudad más segura de España, eh, y es una ciudad enormemente habitable, con un tamaño muy manejable. Pero no. A ver, racismo para los mexicanos, ¿para cuáles? Si viniera un mexicano aquí a trabajar, como vienen los colombianos, a jugarse la vida y a trabajar ilegales en condiciones tremendas y dependiendo de que Cáritas les regale pantalones, que es lo que pasa en muchos casos, independientemente de los cuentos que cuente Vox, pues sí lo van a discriminar un poco porque lo va a discriminar Vox. Pero, y si es, sobre todo si es moreno. Pero un mexicano como yo, a mí cuando me invitaban aquí a cuestiones de inmigrantes, oye Mauricio, tú como inmigrante mexicano queremos que nos hables. Y yo siempre les decía, mi situación es enormemente privilegiada y enormemente distinta a la que viven la mayoría de los inmigrantes. Quien me quiera usar a mí como ejemplo va muy mal, porque yo tengo un abuelo español, conseguí la nacionalidad rápido, eh, porque mi herencia zapoteca no es visible, digamos, en el tono de piel de mi rostro. Es horrible manejarlo así, pero así es. Y porque yo vengo aquí como un escritor y como un traductor que trabaja para una empresa de Estados Unidos y que no soy como la gran mayoría de los inmigrantes que vienen aquí a jugársela y a vivir mal, mal, mal durante mucho, mucho tiempo, por lo menos los primeros 2 años hasta que aparece la figura precisamente de residencia por arraigo, ¿no? Que es algo que hizo el Partido Socialista y que por supuesto detesta a la derecha. Así que no, no creo que tengas problemas de discriminación. Automóvil o motocicleta. Sí, la moto la usé poco. Mejor el auto. Ya soy lo bastante comodón como para preferir el auto. Pero yo aquí en Gijón ando en patinete. Yo ando en patinete. Alquilo patinetes. Es carísimo, pero a ver si es para ir al banco, pues voy al banco en patinete, ¿no? Los que llegan a tiempo. A él se le ocurrió ya no implementar el horario de verano. Pues ya no va a haber horario de verano. En España también se va a anular o a eliminar, pero no sabemos exactamente cuándo. Eh, Acabo de ver a Late Night with the Devil y me hizo mucha gracia la representación de Johnny Carson y James Randi en esa película de terror. No la he visto, mira, porque sí, Randy iba mucho con Carson y de hecho Randy fue el que asesoró a Carson. Carson era mago aficionado y esto fue parte de la amistad que mantuvo con James. Entonces, cuando el bulo, el enorme, la super estafa de Uri Geller, Carson llamó a Randy, pues sabía que Randy ya había escrito un libro que se llamaba La magia de Uri Geller, donde desmontaba los trucos básicos de magia elemental de prestidigitación con los que engañó al mundo Uri Geller y se llenó de dinero para nunca volver a trabajar en su vida. Y entonces Johnny Carson llamó a Randy, le dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo desenmascaramos? Pues Randy puso una serie de condiciones, la siguieron en el estudio de Carson y no le salió ni un truco a Uri Geller. La existe en los vídeos en YouTube y estaba furibundo. Pero ¿cómo es posible? Es que tengo malas vibraciones. No, hijo, lo que pasa es que te pusieron las cosas de tal manera que, por ejemplo, se usaban latas de película. En el pasado usaban los carretes de película, se metían en latitas para protegerlos de la luz. Y él ponía una serie de latitas y una de ellas tenía agua y él te adivinaba cuál tenía agua. Y pues la adivinaba golpeando con la rodilla la mesita y viendo cuál se movía y cuál no se movía, ¿no? ¿Cómo se movían? Evidentemente puedes verlo. Y entonces las pusieron de tal manera que no las podía mover, casi les da una patada y no las podía mover. Entonces no pudo adivinar cuál era la que tenía el agua. Cosas así, usaba trucos de magia muy elementales. Pero me va a interesar ver esa película, Late Night with the Devil. ¿Vale? La buscamos. ¿No es el programa de Laura Quijano el Grimorio? No, no veo youtubers. ¿Cuándo se los cuento en serio? Eh, el amigo Cao de Venos, no quise hablar de Cao de Venos porque con todo el... Yo he seguido mucho. Cao de Venos, les explico, es un español que su sueño dorado es ser parte del ejército de Corea, que es un representante de Corea en el extranjero, que adora la dinastía Kim, que ha asumido la filosofía Juche y viviendo en España.
cuidado. Que luego anda de uniforme militar por Pyongyang y se toma fotos con los turistas y cosas así, y que anda por el mundo defendiendo a Corea del Norte. Problema de Cao de Venos, que además es un noble español, tiene familia de estas que creían que tenían sangre de bolígrafo. Y el problema con Cao de Venos es que yo no sé si está bien de la cabeza. Y entonces corro el riesgo de burlarme de una persona que tiene una deficiencia cognitiva gravísima, si es lo que tiene. Si es así, normalito, normalito, pues es gravísimo. Pero como no lo sé, traté de no mencionar a Cao de Venos en el vídeo de Corea del Norte. ¿Qué más me dicen? Yo vi hace poco el caso de Alejandro Cao de Venos, de Les y Pérez, primer representante occidental de Corea del Norte, que es un político español. No es político, es algo. Van a visitar a Alberto por la misma razón que otros siguen adorando al Che. Vamos, incluso aquí en México tuvimos este sexenio a uno del gabinete que era admirador de Pol Pot. Ah, pues no sé quién era admirador de Pol Pot. Pero te voy a decir una cosa. Yo puedo entender que tú tengas problemas ideológicos en contra de la izquierda comunista. Yo también los tengo, contra la izquierda leninista o la izquierda revolucionaria. Pero igualar, equiparar a un torturador como el Ángel Rubio de la Muerte, como Alberto Astiz, equipararlo con el Che es un exceso. Sí, el Che era brutal, era un asesino, y sí, fusiló gente y todo lo que tú quieras, pero no fue en ninguna medida un torturador. Él siempre actuó en términos de guerra y puedes estar en total desacuerdo con él. Y si ves el vídeo que yo le dediqué al Che Guevara, donde traté de reconstruir su biografía sin apasionamientos partidistas, porque yo ni soy comunista, ni soy leninista, ni cosa por el estilo, pero trato de no ser el que condena. El Che era lo peor, era el peor demonio del universo, el ser más cruel que había. No, hombre, no. Son como muchos, y lo que hizo lo hizo, y hay que verlo y hay que denunciarlo, pero tranquilos, no es el peor del mundo. Alberto Astiz entra entre los peores del mundo, ¿no? Y todavía Alberto Astiz está muy lejos de algunos de las grandes bestias nazis de la Alemania de Hitler. Entonces, guarda las distancias, ¿no? No puedes equiparar a Astiz con... Esa es una de las cosas que yo pido que pensemos en este canal, en estas emisiones. Hay que saber matizar, incluso en estos terrenos, ¿no? Ah, ¿qué más hay? El concepto cultura de la violación que algunos sectores femeninos denuncian y citan de evidencia. A ver, no. Yo no sé si las feministas lo hacen o no, pero sí hay no sé si sea una cultura, pero sí hay una visión de que la violación está bien, o que no es para tanto, o que es una forma válida de abordar a una mujer. Tienes teóricos como el miserable, que es un violador, confeso además, Alejandro Jodorowsky, que dice que la violación permite a la mujer descubrir su orgasmo. Unas cosas absolutamente alucinantes que pasan por alto el hecho que es una agresión terrible. Entonces, sí hay esa idea de que no es para tanto, y ese no es para tanto hace que te facilita que algunos emprendan acciones absolutamente despreciables, miserables y que deben ser castigadas. No creo que todo lo que algunos atribuyen a la cultura de la violación lo sea, pero de que sí, si tú vas entre ciertos grupos de jóvenes muy de derecha, muy de los machitos al estilo antiguo, su visión de la violación no es nada agradable. Y es evidentemente eso es cultural. Así que sí, no creo que porque lo digan las feministas, ya esté mal, ¿eh? Ten cuidado. Tú que has visto más ediciones de los Juegos Olímpicos, ¿consideras que los de París 2024 son los mejores, incluyendo su ceremonia de inauguración? La ceremonia de inauguración sí me parece la mejor por una sola razón, porque la gente lo pudo ver. Y sí, ya sé que me dicen, es que en las gradas cobraban 400 euros, sí, pero mucha gente que no estaba en las gradas, a lo largo del río Sena, pudo ver parte de la inauguración y saludar a los atletas y ver parte del espectáculo. Y esto antes solo pasaba en el Estadio Olímpico. Entonces sí, la inauguración me pareció probablemente la mejor de la historia. Eh,
Y los Juegos Olímpicos estuvieron bien, ni son mejores ni son peores, todos tienen momentos memorables, todos tienen momentos absolutamente despreciables, ¿no? La breakdancera de Australia, por ejemplo, todos tienen sus iconos memorables como el tirador turco, todos tienen sus grandes héroes, sus grandes memorias. No, no diría yo que son mejores o peores, son excelentes, fueron unos excelentes Juegos Olímpicos, pero en términos de la inauguración, sí, absolutamente la mejor de toda la historia, de todos los que yo he visto. Yo empecé a ver Juegos Olímpicos en el 68, tenía yo 13 años. De hecho, el primer mundial que vi fue el primero que se transmitió, que fue el de 66, desde Inglaterra. Blanco y negro, cuidado, yo soy del Paleolítico. Y en el 68, bueno, tocan los Juegos Olímpicos en México, con los problemas políticos que había habido hasta unos días antes, hasta 10 días antes exactamente. De hecho, un tío mío tiene un restaurante está trabajando en un restaurante, está capitaneando un restaurante de la Villa Olímpica, entonces unos primos y yo nos colamos, estuvimos con los atletas, vivimos algunos momentos interesantes, como el salto de Bob Beamon, luego nos detuvieron, nos dieron dos cachetadas y nos echaron, ¿no? Y sí nos pegaron. ¿Por qué? Pues porque la policía te pega, ¿no? Pues si te detiene, te pega y ya, eso es un hecho, por lo menos es un hecho en México. Y nada más, pero sí, sí, yo diría que fue la mejor, eh, la mejor inauguración. ¿Cree que Corea del Norte algún día será libre? Yo espero que sí, yo espero que sí. No lo veo fácil, pero torres más altas cayeron, monarquías más brutales cayeron, el absolutismo francés, por ponerte un caso, ¿no? El absolutismo español o la monarquía española, cuando cae Alfonso XIII y se proclama la República. Es decir, no hay tirano que dure 100 años, ¿no? O si dura 100, pues no durará 200. Tarde o temprano la gente reacciona y la gente siente que quiere algo mejor. Yo estoy a favor de un despertar de esta raza. Bueno, no sé quién es, las razas no existen, esto ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, entonces pues no puede despertar algo que no existe, ¿no? Es como despertar un dragón, los dragones no existen. Pero además de Scooby-Doo hay otros dibujos animados que te gusten mucho, muchísimos y recientes. Eh, los Padrinos Mágicos me gustaban mucho. Eh, bueno, es que hay algunos que no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, Phineas y Ferb me parece uno de los mejores que se hicieron en los últimos años, por supuesto. South Park, Family Guy me gusta mucho. Era muy fan de Dexter, que es de lo último que hace a Hanna-Barbera. Acuérdense que yo soy biógrafo de la historia del estudio de Hanna-Barbera. Las supernenas o las chicas superpoderosas en México también me gustan. Hay mucho, yo soy hombre de que fui criado además en gran medida por los primeros dibujos animados y los he seguido viendo toda mi vida y me siguen gustando, ¿no? Y parte del anime me gusta mucho. Por ejemplo, Cowboy Bebop me pareció siempre magnífica serie, igual que Detective Conan. No tengo tanto tiempo de ver cosas que me gustaría ver, ahora que ve anime es mi hijo, por supuesto, pero ahí vamos. Eh, las religiones abrámicas presentan seres funcionalmente similares a dioses mayores y menores. El pensamiento religioso es siempre politeísta, no forzosamente, ¿no? No veo por qué forzosamente sea politeísta. En el que el judaísmo es totalmente monoteísta. Y yo no sé, bueno, tiene ángeles, pero son dioses muy menores. Y el Islam tiene ángeles y demonios también, ¿no? Pero no es como los santos cristianos que siguen formando de una corte de jerarquías de dioses menores, ¿no? Lo que hoy llaman sur global es lo mismo que hace 50 años se denominó tercer mundo, pues no lo sé. Ponen nombres y no te los explican, no lo sé. Ah, dice, el Che siempre actuó en un ámbito de guerra, si mal no recuerdo estableció campos de reeducación para homosexuales donde quien fallaba era fusilado, no fusilado, no. Eran tremendamente enemigos de los homosexuales, pero sospechosos de los homosexuales, como me dijo a mí, con la primera vez que yo estuve en Cuba,
la primera mañana fue alguien de la policía, pero llevamos un montón de escritores policíacos, mexicanos y estadounidenses, y nos decía que, bueno, que la situación de la homosexualidad, que Cuba había optado por resolverla, por abordarla mediante la represión, pero no fue una represión asesina, ni eran torturados, vamos, que estaba muy mal lo que se hacía así, pero no es no es el que los implanta, es el que creo que los sugiere. Pero él, los asesinatos los comete en situaciones, en condiciones de guerra. Y si alguna vez no lo hizo, sigue siendo muy distinto de tomar gente civil por sus ideas, llevártelos, o por ser parientes de otras personas, llevártelos, encerrarlos, desaparecerlos, torturarlos y tirarlos al mar. O sea, hay matices. Hay informes hechos por universidades que indican que la automatización y la IA causarán la pérdida de muchos empleos. ¿Cree que esto es real y preocupante? No. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, no. Este aparato le quitó mucho trabajo a muchas personas, pero le dio trabajo a otras muchísimas personas. El auto le quitó trabajo a muchas personas y a muchos caballos, pero le dio trabajo a otros muchos. Los robots en las fábricas de autos que iban a vaciar las fábricas de autos, pues resulta que hubo que llenar las fábricas de robots. Entonces, no, esa visión ludita de que la tecnología va a acabar con los empleos y entonces vamos a morir de hambre, resulta que se viene contando desde la revolución industrial. Y la realidad es que en la revolución industrial la cantidad de seres humanos que había entonces y la que hay hoy es incomparable. Sin embargo, esencialmente todos comemos y todos tenemos empleo. Hay un desempleo, pero también lo había en el pasado. Pero vamos, no hay ese desempleo masivo que los vendedores de miedo, que necesitan que compres un libro que te dice que todo va a ser horrible, te dicen que va a ocurrir. La inteligencia artificial no es inteligente y los expertos reales te lo dicen. Es una herramienta que va a ser útil, que probablemente acabe con algunos empleos, pero genera otros muchos empleos nuevos. Así que no le tengo miedo. Ah, no conozco a Ñu. Me encanta que digan el Jethro Tull español. Eso es horroroso. Es reducir. Es indignante para Jethro Tull y para la banda Ñu en este caso, ¿no? Porque, pues, si es flautista, no tiene por qué ser Jethro Tull. Es Jethro Tull. Por cierto, en noviembre voy a ver a Jethro Tull por, por primera vez en años. Vamos, de toda mi vida que he querido ver a Jethro Tull. Soy fan desde que era muy jovencito. Y finalmente voy a ver a Jethro Tull en noviembre con mi hijo. Bueno, pues me estaba preguntando cosas, entonces vamos a responder. Empezar por responder alguna y, ah, bueno, sobre representación y reforma judicial que van muy cerca en México. Vamos a hablar de esto. Democracia para 1.000 millonarios. Miren ustedes. Les voy a tratar de contar rapidísimamente de qué trata esto. La Constitución en México tiene un problema que es a la hora de organizar. No, voy atrás. México, para darle representación a partidos que no alcanzaban representación en las elecciones, y para fingir democracia, sobre todo el PRI, inventó la representación proporcional. Una parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son electas por voto directo, es mi representante de mi distrito, y otros son electos por representación proporcional. Es decir, el partido de Firulais Pérez, que no tiene suficientes votos en ningún distrito para tener un diputado, pero que tiene una cantidad de votos suficiente como para ameritar que sus votantes estén representados, pues entonces tienen unos escaños o curules de representación proporcional. Es una especie de mezcla entre el sistema estadounidense de democracia directa, de elección directa, y el sistema europeo de la elección proporcional. Pero la Constitución establece que la representación proporcional se divide por partidos, se reparte por partidos, por el porcentaje que tengan cada uno de los partidos, y que no solo lo tienen los partidos que no tienen diputados de elección directa, sino que también lo tienen todos los demás, los principales. Pero la Constitución establece que ningún partido puede tener más de un 8% de representación proporcional. Aquí hay una contradicción porque no te dice cómo hacerle cuando hay un partido que tiene más del 8% de representación proporcional.
qué lío me estoy haciendo, pero espero que me entiendan. Bueno, entonces, la idea es que con los resultados de las elecciones en México, el Instituto Nacional Electoral, que ya se ha finalmente rendido al capricho del señor Andrés Manuel López Obrador, está en una situación bastante peligrosa en la medida en que si da la representación por partidos, le va a dar una enorme cantidad de diputados a los aliados del partido gobernante. Y esto sería que, dice, se otorgaría al bloque oficialista, es decir, a todos los partidos que llevaban a López Obrador como candidato presidencial, aunque luego cada uno tuviera candidatos a diputados y senadores y gobernadores y demás por su cuenta, serían Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que es un fraude, un total de 364 diputaciones, el 73%. La mayoría calificada para cambiar la constitución es de 334. Entonces, teniendo 364, pues básicamente haces lo que te dé la gana sin hacerle caso a los demás partidos. Pero si no se usa, si se pusiera al límite del 8% y el resto se repartiera entre los otros partidos, el bloque oficialista no tendría mayoría calificada. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que el bloque oficialista, o sea, López Obrador y sus cómplices, quieren tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder hacer una serie de modificaciones constitucionales a lo largo del mes de septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque en septiembre es donde quiere hacer su último capricho López Obrador, porque los nuevos diputados entran en función, la nueva legislatura entra en funciones el 1 de septiembre, pero la nueva presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, no asume el poder sino hasta el 1 de octubre. Entonces, en septiembre, el plan de López Obrador y de sus cómplices es hacer una serie de reformas constitucionales que vuelvan al país a la medida de López Obrador, de Claudia Sheinbaum y del partido Morena para evitar que algún día la democracia los vaya a derrocar. Si esto les suena a ustedes algo como lo que hacía el PRI, pues es que es idéntico. Bueno, el Poder Judicial no está de acuerdo con la parte de la reforma judicial que implica, y aquí esto si no lo ven ustedes, si no lo ven, no lo crean. Una de las partes de la reforma judicial que ha propuesto López Obrador, y estoy hablando para todos los que no son mexicanos, los que son mexicanos ya lo saben, es que la gente vote a los jueces. O sea, tú decides quién tiene que ser juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la idea es más o menos así. Cada poder de la Unión presenta 3 candidatos a los cargos. El Poder Ejecutivo presenta 3 candidatos. El Poder Legislativo, controlado por el Ejecutivo, por el partido, el bloque oficial, pues plantea otros por cada cargo. Son nueve cargos, por lo tanto, 3 por 9, 27. Cada uno presenta 27. Y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que supuesto que estará ya controlado por el gobierno, por el partido Morena y sus cómplices, pues propone otros 27. Y luego a eso, pues la gente vota por 5 mujeres y 4 hombres de esos 27. De los 27 que propuso cada uno, va eligiendo, ¿no? Elige sin tener idea de quiénes son esas personas, sin tener idea de qué cualificaciones jurídicas tienen para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora tenemos una ministra impuesta a dedo por López Obrador que no conoce la Constitución, imagínese usted. Sin tener una idea de quiénes son, porque la gente vote, que eso no es democracia, o sea, el que la gente vote, eh, oye, mira, te va a operar, estamos viendo qué cirujano te va a operar. Hay un señor que pues, es electricista, hay otro señor que estudió medicina 2 años, hay un señor que es cirujano con cierta habilidad y conocimientos, y hay un señor que es contador público titulado. Entonces la gente va a votar a ver quién te opera. Es más o menos eso lo que está proponiendo, pero es una forma de hacerse, una vez teniendo el control del Ejecutivo y del Legislativo, hacerse con el control del Judicial y garantizar la permanencia de Morena en el poder, pues, por lo menos este siglo. Como los miembros del Poder Judicial se han opuesto a esta reforma, que es absurda,
y están en paro, se han declarado en paro permanente, en paro sin límite. El observador ha decidido que pues, le iba a preguntar a otras personas, entonces decidió preguntarles a los 5 más ricos de México que dijeran si era constitucional la reforma judicial y la sobrerepresentación de los diputados y de los senadores en las cámaras legislativas. O sea, si el otro es democracia de chisguete, esto es democracia de dónde sale. A los 5 grupos más ricos de México, porque no son personas, Carlos Slim, sí, Salinas Pliego, Germán Larrea, la familia Balleres, que es la familia de Roberto Balleres, alguna vez le hice un informe anual, y María Asunción Aramburu Zavala, que son las mujeres más ricas del mundo, además, ganó un juicio tremendo, era la dueña de cervecería Modelo, que hacía la corona. Que opinen del tema. ¿Y por qué van a opinar? ¿Y por qué? A ver, si tú has hablado en contra de los más ricos y de las oligarquías, estoy de acuerdo en que los ricos no deben tener tanto poder que puedan modificar lo que pasa en un país y en Estados Unidos Elon Musk está tratando de hacerlo, pero López Obrador ha usado una retórica ya a veces eh, prácticamente leninista revolucionaria, y ahora les pregunta si esto es constitucional o no. O sea, las ocurrencias son cada vez más patológicas. Las ocurrencias son cada vez más patológicas. Luego al día siguiente se quejó que no ha recibido la opinión de los 5 más ricos, pero ahora ya no era solo la opinión lo que estaba pidiendo, sino que estaba básicamente diciendo eh, que los empresarios no apuesten a violar la Constitución. Me imagino que si me estabas preguntando mi opinión, me estás diciendo que no viola la Constitución. ¿Tienes algún indicio de que estoy violando la Constitución? Ahora, en ese caso, los que tienen que tratar la policía y los jueces, ¿no? Es todo tan absolutamente delirante, tan absolutamente enloquecido, que no atino a entender qué está pasando en México. Siento que las cosas están empeorando porque se deshilachan las, los tejidos de una democracia muy frágil, muy llena de agujeros que se tejieron. Y un ejemplo es el Poder Judicial. El Poder Judicial en México es poco fiable. El Poder Judicial en México es enormemente corrupto. El Poder Judicial en México, a los niveles más altos, trata de actuar con cierta seriedad para no quedar mal, pero para la justicia en la calle, para la justicia a nivel de primera instancia, es horrible, necesita cambiar, pero no así. Lo que está haciendo el Obrador es decir, México tiene un cáncer en los riñones, que es el Poder Judicial, por lo tanto le vamos a sacar a usted los 2 riñones. Oiga, pero es que así me muero. Ah, ese es su problema. Parece delirante, por supuesto. Y, y bueno, pues, yo no creo que los 5 más ricos le hagan el más mínimo caso. Pero ya que estamos en esto, quiero que escuchen esto. Cuando hablamos de Corea del Norte, hablábamos del culto a la personalidad. El culto a la personalidad es mucho más que tener un héroe. Todos tenemos héroes, ¿no? Héroes culturales míos. A ver, ¿quién serían mis grandes héroes culturales? En México, José María Morelos sería uno de ellos, Guadalupe Victoria, eh, Guillermo Prieto, eh, Lázaro Cárdenas, pero también Bertrand Russell o Nelson Mandela. mm, Todos tenemos héroes, pero no es lo mismo tener un héroe o un líder o alguien que respetas a hacer lo que se llama el culto a la personalidad. El culto a la personalidad es la exaltación de un individuo más allá de los límites de la realidad y de los límites, las limitaciones humanas, para situarlo en el Olimpo de los dioses y generar la idea de que es superior a todos nosotros y que es mejor que todos nosotros. Esto se generó primero que nada con Lenin en la Unión Soviética, luego lo heredó Stalin, cuya palabra era ley. El culto a la personalidad existía mucho con los reyes, existe por supuesto con la familia Kim en Corea del Norte y existe con López Obrador. Vamos a escuchar a esta diputada
que nunca en su vida hizo nada más que trabajar para gobiernos de Morena, porque yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México, y desafortunadamente pues, el gobierno de la Ciudad de México eh, lo obtuvo el PRD, se lo arrancó al PRI. Conmigo como parte del equipo de comunicación, ahí en el lugar más pequeñito del equipo de comunicación, pero ahí estaba yo. En 1997, y luego en los últimos 20 años pues, se lo ha apoderado Morena, sobre todo el PRD y luego en su decadencia Morena. Entonces esta mujer que solo ha trabajado en eso, que nunca ha tenido un trabajo de esos donde te ganas el dinero, está muy preocupada porque se nos va. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna. Peje es como le dicen a López Obrador, porque es el peje lagarto, es un tipo de pez especialmente popular y muy sabroso de Tabasco, que es el estado de México, de donde es originario u oriundo Andrés Manuel López Obrador. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Se concede. Podría ser un caso un poco ridículo, digamos, no sé, hasta siempre presidente, me hizo pensar siempre en el hasta siempre comandante, por supuesto, de Carlos Puebla, ese cantante a las glorias de la Revolución Cubana, y en concreto, pues, el hasta siempre comandante se lo dedicó al Che después de su asesinato en 1967, si mal no recuerdo, y Carlos Puebla escribió el hasta siempre comandante. No me preocuparía un caso aislado, pero sí me preocupa lo que yo constantemente leo en los comentarios de este canal, donde la gente se suelta mucho, y en otros muchos lugares donde, a ver, hay gente que es arrastrada. Hay diputados que dirán lo que les digan para seguir cobrando, sujetos moralmente despreciables como Epigmenio Ibarra, que dirá y estará con quien le convenga mientras lo llenen de dinero y de prebendas, ¿no? Pero hay otras personas que realmente creen que López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México y son absolutamente impermeables, inasequibles, con datos, con hechos, con números, con realidades, con peligros, con cuestiones sólidas que afectan la vida de millones de 130 millones de mexicanos. El culto a la personalidad que se ha generado alrededor de López Obrador es muy preocupante y él lo ha cultivado cuidadosísimamente a lo largo de los años y siento que es un grave error y siento que si se traduce hacia la nueva presidenta, pues va a ser mucho peor. Por cierto, sí es presidenta, ¿eh? Sí, ya sé que presidente no es quien preside y no tiene femenino, pero ese era el uso, hace la palabra. Siempre hablamos de sirvientas, de residentes, por ejemplo, no, los residentes son hombres y mujeres, pero siempre hemos usado la palabra sirvienta, la palabra presidenta ya se instaló en el castellano, así que mire, supérenlo, por favor. ¿Ok? Y finalmente, ya que estamos, va a acabar de hablar de México y le damos velocidad a esto, ni Marcos lo aguanta. Yo no soy fan del subcomandante Marcos, nunca lo he sido. Entendí perfectamente el alzamiento de hace 30 años este año, en enero de este año. El alzamiento de hace 30 años porque conozco las condiciones en las que vivía el campesinado chiapaneco, el mundo rural de Chiapas lo conocía yo muy bien. Y por lo tanto, cuando el 2 de enero de 1994 fue cuando yo me enteré, que veo los periódicos y veo que ha habido un levantamiento en Chiapas, allí dije, aquí perdimos las elecciones, o sea, la elección de Cárdenas allí se había perdido, porque le iban a echar la culpa a Cárdenas y a toda la izquierda de lo que hiciera el ejército zapatista, del alzamiento
los muertos que desgraciadamente hubo, de todo esto, pues la culpa era de la izquierda, ¿no? Y tuvimos al poeta de la miseria, Octavio Paz, diciendo que los escritores y periodistas de izquierda eran los responsables de las muertes que habían ocurrido. Hombre, que es un poco exagerado, pero claro, le dio beneficios. Entonces, no fui muy fan de Marcos. Luego entendí que, evidentemente, ellos no tenían por qué esperar nuestras elecciones porque no las iban, difícilmente les iban a beneficiar la realidad. Perdón, se me cayó algo. Los iban a beneficiar en realidad, no lo sabían. Yo creo que sí hubiera habido un cambio con Cárdenas, pero bueno, ellos no tenían por qué creerlo. Pero Marcos siempre me pareció aquel criollito que manda fingiendo que no manda, ¿no? O sea, nunca fui muy fan de él. Pero, eh, además de que, bueno, él siempre, él, al parecer, sus religiones son maoístas, etcétera, etcétera. Pero nunca estuvo del lado del observador hoy publicó esto que dice, y esto se puede aplicar a Marcos, ¿eh? La adrenalina del poder es como con la paga, no importa cuánto tengan, siempre quieren más. Embriaga y crea adicción, claro, luego viene la resaca cuando llega. En el largo y complicado viaje del gobernante, y digo, se aplica a Marcos, pues no, escribía libros con escritores mexicanos y se carteaba con todo el mundo y uno se sentía poco menos que una mezcla entre Charles de Gaulle y Winston Churchill, ¿no? Y al final se disolvió el proyecto porque nunca tuvo una dirección real. Sabía que había que destruir para mejorar la vida de los campesinos, pero no que había que mejorar para que realmente saliera adelante y está totalmente diluido el proyecto zapatista. Pero dice Marcos, todas las mañanas enciende el limpiabrisas, se supone que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas enciende el limpiabrisas del vehículo que algunos llaman todavía nación. Aparta así la multitud de insectos y suciedad que se ha adherido al cristal, que nada opaque o deforme su visión del camino ni las letras doradas que habrán de enaltecer la historia patria o mejor aún, la mundial. Que los insectos sean cadáveres y ausencias no importa, que la suciedad sea sangre y las rocas que arroja la realidad tampoco, que nada detenga su avance. Y cuando su turno al volante termina, ¿qué queda? Porque a nadie parece importarle a dónde conduce esa carretera y sobre todo quién es el dueño del vehículo. ¿Saben qué es lo que más me parece relevante aquí? Que mucha gente de la izquierda en México, que estando del lado de Marcos, hasta escribiendo libros con Marcos, marquisísimos, zapatistas, ¡boh!, a muerte, han estado lamiéndole los pies a López Obrador durante ya 6 añitos, casi. Ante esto, ¿qué van a hacer? Irse en contra del zapatismo y de los ideales del zapatismo, que hombre, eran nobles, sin duda alguna, ¿no? Que no tenía idea cómo realizarlos, porque ese es el problema. El problema de la izquierda revolucionaria es que se prepara mucho para tomar el poder, pero nunca sabe cómo ejercerlo. Nunca sabe la parte esta difícil de la asignación de, de recursos y la parte contable y la parte administrativa, que es la que en realidad hace que los niños tengan zapatos o no los tengan. Esa parte difícil que la socialdemocracia creo que asume con relativa eficacia. ¿Qué van a decir ahora los zapatistas mexicanos? ¿Que muera el zapatismo o que muera el López Obradorismo? Porque no les queda de otra, o uno u otro. Y yo siempre que estuve en una mejor posición cuando me he negado a ser parte de unos y de otros. Apoyé al zapatismo en la medida en que apoyaba sus ideales, no a Marcos. Apoyé al zapatismo en la medida en que estoy consciente de la victimización incesante del indígena mexicano desde antes de la llegada de los españoles hasta hoy, donde se han aprovechado de ellos otros indígenas, caso del el imperio azteca o el imperio, eh, el triple imperio, la triple alianza, eh, hasta los criollos, los españoles, los criollos, los mestizos
y los otros, los indígenas que pudieron salirse del mundo indígena para convertirse en opresores. Hasta hoy, los olvidados son los indígenas mexicanos y por eso apoyé al zapatismo como una opción de darle salida y oportunidades a los indígenas. Lo último que les dio el zapatismo fue oportunidades. Les dio poesía y simbolismo incesante, el símbolo de los caracoles y el símbolo del poema y el símbolo de mandar obedeciendo, pero a la hora de poner electricidad en las casas y drenaje y mejores escuelas y clínicas y eso, no. Entonces por eso nunca estuve, en fin, con eso. Pero es curioso, ¿no? Lo que van a tener que hacer ahora los que estaban con Marcos y con López Obrador, tendrán que estar con otros. ¿Qué más me dicen? Ah, ah, uy, estoy perdido, estoy totalmente perdido en el chat. Ah, con la violación ya vimos. Los defensores del norcoreano aseguran que es una democracia, claro, sí, son felices. Ah, no sé dónde estoy, discúlpenme, pero aquí sí me hizo un lío. ¿Qué opinas sobre ser agnóstico y ser ateo? Si eres agnóstico es que no crees, no crees en que no, como no puedes demostrar a Dios, pues tienes que aceptar la probabilidad que existe. Te lo acepto si me dices lo mismo acerca de la Caperucita Roja, de Santa Claus o Papá Noel, de los tres Reyes Magos y del ratoncito Pérez. Si tú me dices, yo soy agnóstico respecto del ratoncito Pérez. No puedo demostrar que el ratoncito Pérez no existe y por lo tanto tengo que aceptar la posibilidad de que existe el ratoncito Pérez. Si eres así, eres un agnóstico muy coherente contigo mismo. Nada más. Yo no. Yo admitiendo que no puedo demostrar la inexistencia de las deidades, siento que todas las evidencias a mi alrededor señalan en dirección a la inexistencia de las deidades y por lo tanto me parece que la posición más razonable es asumir que no existen. Y además de que yo, además de eso, soy ateo, es decir, no creo. No es que lo demuestre o no lo demuestre científicamente, es que no creo que existan los dioses. Pero aparte de eso, las evidencias me dicen otra cosa. Entonces no puedo ser agnóstico en eso que quieren. Generalmente lo piden los religiosos, ¿eh? Que es 50% podría existir Dios y 50% no. No, las probabilidades de que exista Dios son minúsculas. El Dios que me han contado ellos, el Dios que inventan ellos, son así, minúsculas. Como son tan minúsculas, pues no asumo el agnosticismo como algo. Algunos agnósticos dicen que ser ateo es una actitud arrogante por negar la existencia de Dios. Yo no niego la existencia de Dios, digo que su existencia es altísimamente improbable. La probabilidad de su existencia es tan absolutamente minúscula que no la tengo en cuenta y es lo mismo que hago con el ratoncito Pérez. Si esos agnósticos creen que tengo que admitir la posibilidad de existencia del ratoncito Pérez para ganarme su respeto, pues no quiero su respeto. Francamente. No quiero su respeto. Indagar sobre cómo en Perú el Congreso y el Poder Ejecutivo con 6% y 8% de aprobación han cambiado, no sé, para perpetuarse y levantarse el país al son de los Fujimori. No puedo conocer todas las historias de América Latina, quisiera, pero no es mi trabajo también. Banda uruguaya de rock en español que se llama Cuarteto de Nos. Sí los recuerdo, fíjate, me acuerdo vagamente del Cuarteto de Nos. Sí los oí. ¿En qué fecha se independizó oficialmente el Reino Unido de la Unión Europea? No se independizó nunca porque nunca fue una dependencia. Se separó de una unión a la que se había unido voluntariamente y creo que fue el 21, ¿no? El 1 de enero del 21. Creo que fue el 1 de enero del 21. Porque yo las dos veces anteriores que estuve todavía entré con mis papeles europeos y esta vez sí tuve que entrar con pasaporte europeo, que yo tengo el pasaporte europeo. ¿Qué opinión tiene usted sobre Mustafa Kemal Atatürk, padre de la Turquía moderna? Muy querido también, creo que es un personaje fascinante, extraordinario, brillante, visionario, eh, con agujeros, por supuesto, con zonas oscuras,
pero a mí se me parece uno de los tipos más interesantes de ese momento de la historia, ¿no? Cuando decide que Turquía no puede vivir en el pasado. Nunca he encontrado una buena biografía. Si alguien conoce una buena biografía de Kemal Atatürk, por favor dígamelo en el chat. Ah, Ucrania invade Rusia, algo que comentar, sí, los felicito, qué bueno, qué bien, qué fascinante, qué excelente. Primero, una guerra de desgaste es lo peor que te puede ocurrir. Puede durar años y años y años. Siria es una guerra de desgaste, lleva más de 12 años o 13 años ya la guerra. Yo la denuncié desde el principio cuando la izquierda esta izquierda que no es izquierda pero finge que lo es, se negaba a denunciar la brutalidad, porque la guerra en Siria empieza cuando las huestes del criminal el Assad disparan contra una manifestación pacífica. Ahí comenzó todo. Eh, las guerras de desgaste son brutales. Sudán del Sur fue una guerra de desgaste. Vietnam se convirtió en un momento dado en una guerra de desgaste. Entonces, solo la audacia militar puede romper la lógica de la guerra de desgaste. Se habían fijado unas líneas donde Rusia se había trincherado, fortaleciendo sus líneas defensivas en la parte ocupada de Ucrania. Y además lanzaba allí grandes cantidades de soldados a la muerte, a la picadora de carne que llamaban, mientras que Ucrania no tenía más que defenderse y había avances de 500 metros para un lado y para otro, y eso no es benéfico ni para la moral ni para el resultado que quieres tú militarmente. Al momento de invadir y atacar Kursk, cuidado, sin masacrar civiles, esto es importante, porque Mariupol y Bucha siguen siendo dos de las grandes demostraciones de la bestialidad de Putin. Al crear un nuevo frente y ocupar una buena porción de tierra rusa, cambia la lógica y por lo que yo he leído a los expertos militares, que yo no lo soy, cambia la lógica de Rusia. Requiere sacar gente de su frente de batalla para hacer frente a este nuevo frente de batalla que se le ha planteado. Está lanzando ahora conscriptos, pero los conscriptos, lo que está pasando es que los están deteniendo por miles. Hay miles de presos de guerra rusos en el frente de Kursk, donde además los ucranianos no los van a matar como los rusos matan a los prisioneros de guerra, los decapitan y hemos visto fusilamientos brutales de prisioneros de guerra, que esto va en contra de las reglas de la Convención de Ginebra y las reglas sobre la guerra. Entonces, creo que es una acción brillante por parte de Ucrania. Ahora lo que puede hacer es independizarlo y anexárselo y luego intercambiarlo. No, estoy bromeando, evidentemente. No sé cómo vaya a funcionar más adelante la situación, pero todos los que yo sé que saben de guerra dicen que ha sido una acción brillante, que le cambia la lógica y que por supuesto pone a Putin en una situación cada vez más incómoda. ¿Por qué? Porque se anunció que iba a haber una operación militar especial de una semana. En 3 días iban a estar en Kiev y la gente los iba a recibir lanzándoles flores. ¿Sí? Y esto hace 2 años y medio. Y de pronto, en vez de las flores de los ucranianos agradecidos por la liberación de los nazis, lo que la gente está recibiendo en los pueblos rusos son cajas con sus hijos y sus sobrinos y sus nietos y sus padres, ataúdes, y cada vez más. Y los rusos en general, el pueblo ruso no quería la guerra, no es un clamor popular, ataquemos Ucrania, no, es una ocurrencia de Putin y de sus ansias imperialistas. Entonces, le genera muchos conflictos sociales, políticos al interior de su propia corte imperial, donde ha habido siempre gente que no estaba muy de acuerdo con la guerra. Es muy interesante ver cómo ha reaccionado la televisión rusa. Yo sigo viendo la televisión rusa. Por ejemplo, que en los primeros días dijeron los expulsaremos en 24 horas a los ucranianos de la región de Kursk. Y ahora lo que están proponiendo, pues otra vez lanzarle bombas nucleares al Reino Unido y a Estados Unidos y a toda Europa y atacar con bombas nucleares en la región de Kursk o por lo menos con bombardeo de saturación, que un bombardeo de saturación sobre tu propia tierra
no tiene una lógica militar muy grande, pero revela lo perdidos que están los asesores que hablan en la televisión rusa. Así que, ¿por qué los españoles no pronuncian el sonido tel de forma continua? Algo así como si dijera atletas, Hitler, Atlántico. Aletas es lo que lo oyes con más frecuencia, pero es una costumbre. A ver, cuando tú eres pequeño te acostumbras a pronunciar de cierta forma. Y en España no existe la cantidad de teles que tenemos en México por influencia de las lenguas náhuatl, sobre todo de la rama náhuatlata. Entonces nosotros nos acostumbramos a esa pronunciación. Decimos náhuatl y suena bien. Tlaxcala, Tlacaelel. Pero para una persona no acostumbrada le cuesta trabajo, como a nosotros nos cuesta pronunciar la R francesa, por ejemplo. No, no tiene nada especial. Ah, seguro ya hablo de la Convención Demócrata en el momento que lea esto. Pueden ganarle al esperpento naranja. Vamos a hablar del Hitler naranja rápidamente. ¿Cómo que no? Ah, había yo hecho pues yo pensé que había hecho un letrero de esos que hago, ¿no? Así. El ridículo como arma trompa la fuga. Miren, yo veo, entre otras cosas, porque soy perverso, veo Fox News. Fox News es el canal oficial del conservadurismo. No es que ellos crean o no crean. Recuerden que tenían ahí como su principal personaje a Tucker Carlson, que en privado decía que Trump le causaba asco y ganas de vomitar, pero en la televisión decía lo que le ordenaban porque ganaba muchísimo dinero. En Fox News, lo que se ha estado oyendo la última semana es, tiene que cambiar la estrategia de Trump para ganar. Cambiar la estrategia es dejar de atacar a Kamala Harris, dejar de atacar a la gente y hablar de políticas. Cosa que Trump nunca ha hecho. Ha tenido 3 o 4 propuestas políticas todas ellas malísimas cuando no vagas. Tenemos algo mucho mejor que Obamacare, que la ley ¿cómo se llama? Cuidado equitativo, no me acuerdo cómo se llama la, la ley, pero bueno, cosas así. Vamos a construir el muro y lo va a pagar México. No tiene una visión, o vamos a poner aranceles y entonces China pagará los aranceles. Y todavía no entiende que el que paga los aranceles es el que importa. Si yo importo este mouse en un dólar y le pone un 10% de aranceles, yo tengo que pagar 1.10, pagarle uno al que me lo vende y pagarle 10 céntimos al gobierno de Estados Unidos. Y luego esos 10 céntimos se los va a repercutir a mi cliente. Pero el que me lo vendió en 1 euro no paga los aranceles, los paga el cliente y los pago yo. Ese hecho elemental de la economía, que no es así como un concepto tan extraño como la tasa descendiente, la tendencia descendiente de la tasa de ganancias, no lo percibe Trump. Entonces, pero en Fox ha habido gente preocupada, diputados, asesores, etcétera, diciéndole a Trump, céntrate en la política. Tú vas a los discursos de Trump y Trump está, primero que nada, atacando a Joe Biden. Todavía no se entera que Joe Biden ya no está en la carrera presidencial contra él. Pero tiene como una nostalgia por Biden. Claro, como le podía ganar, sentía que le podía ganar. Las encuestas decían que iba ganando. Siente que lo han traicionado al quitarle a Biden. Es una nostalgia enorme por Biden, lo cual es ridículo. Y la gente, cada vez más gente está diciendo, eso es ridículo. Ahí hay un nivel de extrañeza, hay un nivel de algo raro, 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 que está pasando en la cabeza de Trump y de la gente a su alrededor. Y de su equipo. Cada vez habla más raro, cada vez arrastra más las palabras, pierde el hilo de lo que está hablando, que nos pasa a todos, a ver, pero no creo que se le estén notando a los 78 años, sino el golpe que le ha representado la idea de que puede perder. Y puede perder tanto que no va a poder afirmar que hubo fraude, porque ese era el plan B.
El plan A es ganar las elecciones. El plan B es, como las vas a perder por muy poquito, pues tú dices que otra vez que hubo fraude, como en el 2020, y lanzas a tus huestes a tomar el Capitolio, y esta vez sí las toman, y ya. Pero si ganas, si pierdes por mucho, no puedes decir eso. Y hay pánico. Los analistas que yo leo dicen todos, hay pánico en el campo de Trump ante el crecimiento de Kamala Harris, de su vicepresidente, que el vicepresidente ha resultado ser un activo enorme, es un hombre entrañable, es un hombre agradable, es un tipo que fue profesor de escuela, guardia nacional durante 24 años, coach de fútbol americano. Ayer que hablaba, le tocaba hablar a Walz, estamos en la Convención Democrática Nacional estos 4 días, hoy termina proclamando a Kamala Harris finalmente como candidata. Entonces ayer cerraba Walz, anteayer estuvieron los Obama y antes estuvieron los Clinton, y, y de pronto deciden llevarle a Walz al equipo de fútbol universitario que él llevó de ser los perdedores a ganar el campeonato, y con un montón de señores de 40 y 45 años. eh, sí, Walz tiene 60, igual que Kamala Harris, tiene 59 ella, y van todos estos tipos a decirle gracias, entrenador, ¿no? Hombre, la imagen es entrañable cuando va a decir gente, ay, gracias, señor Trump, por haber hecho algo por nosotros. Nunca has hecho nada por nadie, todo lo has hecho por ti. Entonces, lo que está pasando y que es aún más alarmante para la campaña de Trump, no solo es que los vean como algo ridículo, como algo extraño, como algo friki, sino que ayer hablaba en la convención no me acuerdo si alcalde o gobernador, no creo que haya sido un gobernador, pero un alcalde conocido del Partido Republicano, diciendo que él no reconoce a su partido en lo que ha hecho Trump, que él va a votar por Kamala Harris. Uno de los jueces conservadores más influyentes de los Estados Unidos, hace 2 días, hizo una declaración pública diciendo que él estaba absolutamente imposibilitado para votar por Trump y que si quería mantener el Estado de Derecho y la democracia en los Estados Unidos, solo le quedaba votar por Kamala Harris. Republicanos por Kamala Harris es un grupo que está creciendo enormemente. Y esto implica más preocupaciones y más crisis para el campo de Trump, porque resulta que esa mano de hierro con la que tenía apretado al Partido Republicano ya no es tan fuerte, se le está escapando gente relevante. Uno de los más importantes jueces conservadores, teórico del conservadurismo, no es una pérdida grande. Y entonces hay cada vez más republicanos que sienten que no tienen que seguir a Trump. Para remate, se supone que el viernes, si no es que ya ocurrió hoy, porque yo leí algo antes de comenzar, lo vi como por encima, eh, Robert F. Kennedy Jr. va a renunciar a su candidatura enloquecida e independiente en favor de Donald Trump. Se va a adherir, seguramente Donald Trump le ofreció algún puesto interesante en el gobierno que ya probablemente no tenga. Entonces Robert F. Kennedy se retira de la contienda. Queda ahí un 5% de votos, de los cuales por lo menos el 2 y probablemente el 3 son demócratas que querían algo distinto que Biden. Pero que ahora no teniendo a Biden y no teniendo a Robert Kennedy, lo más probable es que vuelvan al voto por Kamala Harris. Ese 3% es enorme en términos de votos totales, pero también es enorme en términos del colegio electoral en los estados donde muy pocos votos deciden si los electores van para un partido o para el otro. Son los estados que se llaman los estados de frente de batalla, ¿no? Porque hay estados que sabes que van para, todos sus electores van a ser para los demócratas, caso California o Nueva York. Tienes estados donde se supone que todos van a ir para los republicanos, como Texas o como varios del sur, pero de pronto hay lugares como Florida o Carolina del Norte o Milwaukee, donde se está diciendo que igual se podría inclinar hacia Kamala Harris y esos electores marcarían la diferencia en el colegio electoral al final. Entonces, pues es la realidad así de sencilla, ¿no? Ah, no, es un alcalde, perdón, es que lo tenía yo aquí. Esto es de Fox News. Y Fox News cubriendo la Convención Nacional Democrática y un alcalde diciendo no reconozco a mi partido. Y es que a veces hay que votar por alguien que es ideológicamente distinto, pero que mantiene ciertos principios con los que tú estás de acuerdo, como la democracia
o el Estado de Derecho, eh, que es lo que pasa lo que pasaba en Francia y es lo que en cierta medida pasó en México, aunque nunca logró levantar la campaña de Xóchitl Gálvez, que no contaba además con mi apoyo, yo preferí la abstención. Entonces, esta es la realidad que está pasando ahora. Cuando ves, yo veo las encuestas todos los días y la media de puntos por encima de Donald Trump en todos los estados, obviamente hay estados que son republicanos, pero en general Kamala Harris está 4 puntos por encima. Trump nunca estuvo más de 2, 3 puntos por encima de Biden. Entonces el giro es de 7% y faltan 80 días para las elecciones. Yo creo que eh, se puede esperar, y yo lo espero sinceramente, y no porque sea yo sé que el Partido Demócrata es un partido de derecha, un partido social liberal, que tiene algunos sectores un poco más cercanos a la socialdemocracia, como Alexandria Ocasio-Cortez, o más cercanos incluso al marxismo como Bernie Sanders, pero que tienen un conservadurismo también profundo en su seno, ¿no? No soy fan del Partido Demócrata, pero ciertamente, como siempre he dicho, en contra de Donald Trump, yo votaría por una musaraña sifilítica, sarnosa, sin patas, ciega y que le gustara el reggaetón. Así de grave es la situación. ¿Cómo ven la financiación para el desarrollo en ciencia y tecnología en España respecto a Europa y América Latina, donde parecemos avanzar en modo tortuga? En España no es muy buena. Mis amigos científicos sienten que hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, pero también soy muy consciente que los presupuestos españoles están al límite y que la única forma de lograr una serie de cosas que son necesarias, por ejemplo, reducir las listas de espera en la sanidad pública o aumentar la inversión en ciencia, que siempre te reditúa como nación, es necesario que haya aumentos de impuestos que va a ser muy difícil que se hagan. Uy, la derecha se muere, ¿no? Es que ellos quieren, dámelo todo sin que yo pague nada, ¿no? Y luego se quejan de que los del todo gratis somos los socialistas, que no es cierto, son ellos. Entonces, eh, pues yo creo que hay una buena inversión. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un órgano maravilloso y tenemos científicos de un nivel brutal en México. Yo conozco gente, que he conocido gente que pues, damos charlas juntos y no nos vamos a tomar algo y cenamos juntos. Y luego al rato resulta que son supercatedráticos en universidades que tienen publicaciones relevantísimas donde están cambiando, por ejemplo, sería una cuestión sobre cáncer y sobre leucemia y células de leucemia esta semana aquí en España. Tenemos gente que está trabajando muy bien en ciencia en España. Yo creo que tenemos personas maravillosas, algunos de ellos han estado aquí conmigo, pero ojalá yo hubiera más inversión. Nada. Eh, Cuando un gobierno de cualquier espectro se radicaliza, la población que se siente deprimida o defraudada se polariza al espectro opuesto. ¿Qué opina usted? Que es probable, pero es que no entiendo cómo se radicaliza un gobierno. Eh, no porque se radicalizan las ideas, pero las ideas las tienes antes de llegar al gobierno. No sé, quizás no entiendo. Ah, alguien me grita aquí, pues está bien, grítame. Es que es gente que no, creen que yo sé de qué están hablando. Yo creo que sí, así es que au revoir. Pues au revoir, monsieur. Ça va. Ah, y el tribunal venezolano evaluó el fraude. Lindo futuro para Venezuela, pobre México. Pues sí, pero no es lo mismo, no tiene relación. Yo sigo insistiendo en que no tiene relación y que simplifican mucho. Y ya que digo que simplifican mucho, pues lo vamos a ver después, porque no me da tiempo de cubrirlo ahora. Eh, porque no me da tiempo de cubrirlo ahora porque sí es largo. Es sobre esa visión simplota con la que ya te vas y entonces ya así no tienes que pensar, ¿no? Eh, Me recuerda sin haberlo conocido a Sagán, gran trabajo que haces en esta sociedad del espectáculo. Gracias, pero el nivel es, o sea, yo soy absolutamente de regional preferente.
No tiene nada que ver con alguien que jugó en primera división como Carl Sagan, ¿no? Ah, Morena no es un partido de arrasador, es un producto de los partidos de oposición que lo crearon. No hay partidos que lo crearan. El PRD sí fue una fusión de partidos a raíz del Frente Democrático Nacional de 1988, donde se adhirieron incluso los más liberales del PAN. Yo siempre lo he contado, yo nunca pertenecía al PRD, pero siempre fui compañero, sobre todo porque yo fui cardenista y yo trabajaba para las candidaturas de Cárdenas, pero como periodista no convenía que fuera yo miembro del Partido de la Revolución Democrática. Pero tú ibas por allí y te encontrabas un señor que dices, Jesse, pues es que era guerrillero maoísta. ¿Y ahora qué hace? No, pues es el que hace las fotocopias. Ah, bueno. Y esos dos del PAN que hacen aquí, es que son muy liberales y ya el PAN les parece muy de derechas. Si esto, o sea, en un solo partido tenemos a un antiguo guerrillero maoísta y a estos, madre mía, eso era el PRD. Estaba el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, había partidos minúsculos de izquierda radical, eh, pero Morena no es así. Morena es una, un negocio que funda su único dueño, Andrés Manuel López Obrador, nada más. No es un partido que provenga de otros partidos. Se le juntan otros para sacar algo. El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, Encuentro Social, etcétera, Movimiento Ciudadano. Pero se le juntan para que les caigan migajas de la mesa, ¿no? Pero no hay un partido que organice Morena. Eso lo hace, es un negocio de López Obrador solito. Ah, bueno, no sé. Desgraciadamente, ¿alguna vez has sentido un tipo de angustia por la duda de que te estás perdiendo grupos musicales que no conocen, que podrían estar rodando por ahí, pero no los descubres? De ser así, ¿cómo lo resuelves? ¿Dónde buscas? A mí me acaba de pasar con un grupo llamado Soviet Soviet. Pues mira, yo me agarro de lo más sencillo, que es lo que me sugiere YouTube, con base en mis gustos, y lo que me sugiere Spotify. Y lo que mis amigos me dicen que oigan, ¿no? También tengo en Twitter, tengo una enorme lista de música. Y es una lista de música donde sigo a muchos músicos a los que les tengo gran cariño, que me gusta lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero también sigo a gente que hace resúmenes o que da noticias de rock, de blues, de trad, de folk, de americana. Y entonces de pronto dicen, oye, este grupo saca ahora discos. Tú dices, en mi vida había yo 16 años de éxitos, madre mía. Pues vale, los oigo. Entonces, viendo lo que tuitean estos expertos, los del Rock Vive o Blues Muse, o Rock Muse, no Blues Muse, la musa del blues, pues voy enterándome de que existen ciertos grupos. Luego me entero de grupos que me aterroriza no saber de ellos antes. Este año descubrí Interrupters. Interrupters tienen muchísimos años en el punk, pero muchísimos. Y son buenísimos. Me enteré ahora. Pero no me angustio por no tenerlos. Me encantan los que tengo. Y busco activamente a otros. Si tú buscas en Twitter o en Threadreader App, donde tengo yo cuenta, he sacado ya una lista de 400 bandas que seguro no conoces y que yo sí conozco. Porque yo sí me dedico a eso. Es una de las cosas que hago con más gusto mientras estoy trabajando, estar oyendo música y buscando cosas nuevas. Y enlazando a través de los algoritmos y a través de las listas de Twitter aquello que creo que me va dando nuevos caminos y que me permite descubrir bandas. Ahora estoy fascinado ahora con una banda que se llama, de la manera menos original del mundo, The Crows, si los cuervos pero con Z, Crows con Z al final. Ha habido como 5 bandas a lo largo de la historia que se han llamado The Crows, pero estos tienen 17 años, así que probablemente no estaban ni enterados de las antiguas bandas que se llamaban The Crows. Y su primera canción se llama Mi Adolescencia. Te das cuenta que tienen 17 años y que están cantando su realidad adolescente de hoy, como la cantó, no sé, Tommy y los Shondells cuando yo tenía 17 años. Entonces, la perspectiva de estos chavalines a mí me parece importantísima. O de Platinum Moon, que es un grupo al que quiero muchísimo y todo el mundo lo sabe, porque los menciono constantemente. O The Sixters, las ucranianas, que todavía no cumplen los 20 ninguna de ellas.
Entonces, pero mi obsesión, sobre todo ahora, Sixers está preparando disco, pero es The Kraus. Sacaron su segundo sencillo, lo oía yo ayer y decía, es magnífico. Tiene. Te das cuenta que todos se han bebido en el rock clásico, pero no están haciendo rock clásico, no están copiando el rock de los 90s, de los 80s, sino que están usándolo como base para hacer el rock de hoy. Entonces, no sufro por lo que no conozco, trato de conocer lo más que puedo, no me angustio. Y tengo unas satisfacciones enormes casi todos los días musicalmente, fíjate. Así que, no recuerdo si fue Elguera o Hernández quien hizo un cartón poniendo a Marcos y Cárdenas entre los culpables de la derrota del PG en 2006. Ah, pues mira, Rogelio, igual fue Elguera Hernández o el miserable del Fisgón. Cualquiera de ellos es basura. Es basura que probablemente tuvieron ideas de izquierda alguna vez, pero ahora su única idea es cobrar. Así que bueno, vayámonos a hacer un poco de ciencia, aunque también es un poco de ciencia con política. Siento mucho decirlo porque, como decíamos, vamos a hablar de un guerrero contra el hambre, Nikolai Vavilov, un hombre que soñó con acabar con el hambre en el mundo, que dedicó todos sus conocimientos de biología y genética en la década de 1930 en la Unión Soviética al sueño de acabar con el hambre. Por supuesto, era un hombre de izquierda, nunca se fue de la Unión Soviética porque creía que allí podría hacerlo, pero que fue víctima de la barbaridad de Trofim Denisovich Lysenko. Vamos pues a saludar. Este es uno de mis héroes culturales, de verdad. Este sí que es uno de mis héroes culturales. Y no me acuerdo si al final, porque son cosas que hice hace años, no me acuerdo si al final se menciona algo, si no lo menciono yo después, cuando regresemos. En 7 minutos volvemos. El científico mártir por excelencia es Galileo Galilei, con sus pesados 9 años de prisión domiciliaria hasta su muerte en 1642. Su suerte, sin embargo, fue benévola junto a la de uno de los pioneros de la genética vegetal, el ruso Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov fue el originador del concepto del centro de origen de los cultivos. Su hipótesis, posteriormente comprobada, era que se podía identificar la zona donde había comenzado la domesticación de cada uno de los cultivos que utilizamos los seres humanos, que no se trataba de un fenómeno que había ocurrido al azar o en distintos puntos al mismo tiempo. Saber dónde comenzó la domesticación de una planta nos dice dónde podemos encontrar a sus parientes silvestres, que pueden ser fuentes de hibridación que permitan mejorar las características de los cultivos. Los científicos agrícolas llaman a estos centros precisamente centros de Vavilov en memoria del científico, y actualmente se considera que en el mundo hay 12 de ellos. Nikolai Ivanovich Vavilov nació el 25 de noviembre de 1887, el mayor de 4 de una familia de comerciantes. Ni él ni su otro hermano varón seguirían el negocio del padre. Sergei, el menor, se convertiría en un importante físico, mientras que Nikolai se vio atraído por la botánica y la agricultura y se inscribió en el Instituto Agrícola de Moscú, del que se graduó en 1910. Vavilov se propuso su misión por la humanidad: usar la genética para mejorar los cultivos y alimentar a todo el mundo con superplantas resistentes a heladas, sequías y plagas. Su tesis fue sobre la protección de las plantas contra las plagas y luego definió su programa para hacer realidad su sueño alimentario, que presentó en su artículo Genética y Agronomía de 1912. En los años siguientes, Vavilov recorrió laboratorios de Gran Bretaña, Francia y Alemania para después establecerse como profesor e investigador en el Instituto Agrícola Saratov. Cuando muchos de sus colegas huían de la guerra y la revolución comunista, Vavilov se quedó y los conminó a quedarse para cumplir su tarea científica en un país con graves carencias alimenticias. En 1920 alcanzó uno de sus máximos logros científicos al enunciar la ley de las series homólogas de variación, que en resumen dice que si ordenamos en una tabla las variaciones que sabemos que existen en una especie, tales variaciones también aparecerán en cualquier otra especie genéticamente próxima. El potencial de mutación en genes similares entre dos especies es, por tanto, el mismo. Además de pertenecer a los principales institutos de investigación agronómica y dirigir un importante instituto en Leningrado, además de presidir la Academia de Ciencias Agrícolas Lenin, Vavilov llegó a ser miembro extranjero de la Royal Society de Londres.
Durante toda su carrera, Vavilov dedicó parte de su tiempo a recorrer el mundo reuniendo muestras de los diversos cultivos en Persia, Asia Central, Estados Unidos, Oriente Medio, Afganistán, Norte de África, Etiopía, China, Centro y Sudamérica y Europa, incluida España, la cual recorrió durante meses en 1927. Reunió así el que sería en su momento el mayor banco a nivel mundial de semillas o germoplasma, que quiere decir recurso genético viviente, y que ubicó en Leningrado, hoy San Petersburgo, alcanzando reconocimiento como uno de los genetistas más importantes de su tiempo. En un momento de su carrera y sin imaginar que de alguna forma estaba sellando su suerte, Vavilov apoyó a un joven agrónomo llamado Trofim Denisovich Lysenko, que buscaba también mejorar los cultivos soviéticos, pero con otros métodos y desgraciadamente con otras bases teóricas. Lysenko defendía una evolución lamarckiana y llegó a teorizar que las ideas de Mendel y Darwin eran burguesas y contrarrevolucionarias y por tanto no eran ciencia verdadera. A cambio, elaboró una hipótesis fantasiosa según la cual él podía alimentar a toda la Unión Soviética fácilmente e incluso lograr milagros como convertir semillas de trigo en semillas de cebada. Entre sus afirmaciones estaba que no era necesario mejorar los cultivos soviéticos con semillas traídas de otros países como hacía Vavilov, ya que la semilla soviética era naturalmente superior. Era demagogia agradable a los oídos de los poderosos. Lysenko además era de origen campesino, de modo que ideológicamente resultaba más atractivo para el poder que el burgués Vavilov. A la amistad original seguiría la confrontación ideológica entre ambos, donde Lysenko alcanzó el favor incondicional de Stalin, el férreo gobernante de la Unión Soviética. Poco a poco, con acusaciones delirantes y sin bases, pero con la anuencia de los tribunales, Lysenko fue echando de sus puestos académicos a todos los genetistas darwinianos y consiguiendo que algunos fueran encarcelados o fusilados. En 1940 tocó el turno a Nikolai Vavilov. Fue detenido durante una de sus expediciones a Ucrania y sometido a juicio como instigador de una presunta contrarrevolución, saboteador de los trabajadores e incluso espía para Inglaterra. En julio de 1941, apenas un mes después de que la Alemania nazi atacara a la Unión Soviética, comenzando un enfrentamiento que duraría 4 largos y penosos años, el científico fue condenado a muerte y a la confiscación de todos sus bienes. Un año después, la pena se conmutó por 20 años de trabajos forzados y Vavilov fue enviado, paradójicamente, al campo de trabajo de Saratov, donde tratando de seguir su trabajo, daba conferencias de ciencia a otros presos y redactó una historia de la agricultura mundial que permanece inédita. Sin embargo, su cuerpo no resistió. La escasez provocada por la guerra y la brutalidad de su castigo lo llevaron rápidamente a morir de hambre, paradoja especialmente dolorosa para quien había soñado en alimentar a todos los hambrientos. Era el 26 de enero de 1943. La figura de Vavilov, junto a la de otros genetistas, no fue rehabilitada sino hasta 1960 como parte del proceso de desestalinización que buscaba reparar el daño de la dictadura del brutal georgiano. Hoy reconocido como uno de los grandes de la ciencia agronómica, su banco de semillas, enriquecido hasta las 375,000 especies, se encuentra y estudia en el Instituto Vavilov de San Petersburgo. El cráter Vavilov, en el lado oculto de la Luna, lleva ese nombre por él y por su hermano Sergei. Su trabajo y su sacrificio son hoy reconocidos por todos los genetistas del mundo. Los científicos del Instituto Vavilov protegieron con sus vidas, literalmente, la colección del genetista en Leningrado. Se encerraron con las miles y miles de muestras de semillas, frutas, raíces y plantas que había reunido y las guardaron, negándose a alimentarse de ellas durante los 28 meses que la ciudad estuvo sitiada por los nazis. Al terminar el sitio, 9 de ellos habían muerto de hambre sin tocar el tesoro genético. Su historia está contada en la novela Hambre de la escritora Elise Blackwell. Pues sí, efectivamente, de lo que mencionaba yo es ese acto. ¿Te imaginas estar sentado sobre toneladas de semillas muriéndote de hambre y no comértelas? La novela es espectacular, la novela es escalofriante. La conseguí después, creo que después incluso de haber hecho este vídeo, leí Hambre de Lisa Blackwell. Esos son héroes, esos son héroes. Y son los héroes de la ciencia que no, que desprecian sobre todo a aquellos que
que te dicen que pues, si la ciencia al fin y al cabo ni es tan cierta, ¿no? Igual no es seguro, ¿eh? Uy, la ciencia uy, no. Todo va a cambiar, la ciencia puede cambiar en cualquier momento. Mañana el agua, en vez de estar hecha por hidrógeno y oxígeno, está hecha por caspa de gnomo y pedos de hada. Y la gravedad, pues, la velocidad, la aceleración a la que caen las cosas, pues no es seguro, o sea, la ciencia no es precisa, eso no es verdad. La verdad te la puede dar la filosofía o la religión, la verdad es revelada. Pero no, la ciencia no dice verdades, por supuesto que no. Y entonces de allí saltas a que las vacunas no sirven. Si los filósofos siempre acaban haciendo el servicio a las peores ideas. Pero, bueno, había algo que les quería contar y no sé dónde está. Digo, para aliviar un poco esto, ya que hablé de lo de las vacunas, miren, François, pues digamos ¿cómo les llaman? Una cabeza degradada eh, por, por contar cuentos. François fue un importante periódico francés, más bien populachero, no es del nivel de Le Monde, ni tampoco un periódico ideologizado, pero razonablemente fiable como es Liberación, sino que era un periódico populachero que dejó de publicarse en 2011 y desde entonces, durante los últimos 13 años, ha sido una publicación en línea. He descubierto a raíz de esto que si tú en Francia te daban la autorización para hacer un servicio de prensa en línea, un periódico, te daban ciertas ventajas fiscales, autorizaciones, reconocimientos, algo para ayudarte, para motivarte, para impulsarte, para que dieras la información que debías darle a la ciudadanía francesa. Pero a raíz de que François se ha dedicado a repartir, difundir y repetir bulos, cuentos, fantasías, mentiras, engaños y estafas sobre la COVID-19 sobre todo y las vacunas, pues fueron llevados a las autoridades y, y primero la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa en 2022 se negó a renovar la aprobación de servicio de prensa en línea en este caso, de prensa digital, de François France.fr, publicado por la sociedad Shopper Union France. El sitio, que había adquirido nueva notoriedad durante la pandemia de la COVID-19, fue criticado por difundir información falsa y transmitir teorías de la conspiración. El CPPAP, la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa, pero en francés, basándose en un dictamen del Ministerio de Salud, estimó que su contenido podría constituir un peligro para la salud pública. Como esta decisión fue impugnada por los dueños de François, pues el Consejo de Estado primero ordenó a la Comisión de Publicaciones y Agencias de Prensa que se pronunciara sobre la solicitud de renovación de la aprobación. La comisión se negó a conceder este estatuto porque no tiene carácter de interés general, sino que son unos mentirosos. Y entonces, pues llegaron al Tribunal Administrativo de París, que el día de hoy ha confirmado la decisión de la Comisión Mixta de Publicaciones y Agencias de Prensa, diciendo que siendo un peligro para la salud pública, perdían su calidad de servicio de prensa. Dice, el sitio expone de manera favorable conductas terapéuticas y preventivas que pueden desviar a los pacientes de terapias acordes con el estado actual de los conocimientos científicos. La cruzada, el periódico dice que voy a una cruzada contra ellos y esto es donde siempre caen estos miserables, contra la libertad de prensa. Este es, el que están viendo aquí, es el François de hoy, 2020, pandemia de propaganda, de poder y de confinaciones, episodio 5, propaganda, confinaciones, está el Tedros, el de la OMS, no me acuerdo quién más tienen, a ver lo que estamos aquí. Episodio 5, la policía deteniendo a alguien, sí te detenían.
Este, y ellos defienden que no, y esto ha sido un ataque contra la libertad de prensa, que es lo mismo que te dice Kir Jiménez cuando no le permiten difundir sus bulos. Que la gente no sabe, o si quiere, sigue sin querer entender que la libertad de prensa no es la libertad de mentir. Y que esto es exactamente lo que se está proponiendo en España. Que cuando una organización de prensa mienta abiertamente sobre política, sobre personas, sobre acontecimientos, sobre ciencia, sobre medicina, se utilicen criterios objetivos para medirlo y una vez que quede claro que esos criterios objetivos demuestran que la organización difunde mentiras, se le impida la publicación. Sencillo. En este caso no se le impide la publicación, pero se le quitan muchas ventajas que pueden hacer que reviente económicamente y deje de molestar a los franceses. Cuando se habla de impedir la difusión de bulos, de embustes, de engaños, de mentiras peligrosas, cuando no de mensajes de odio profundamente dañinos, y vamos a hablar de unos de ellos hoy, siempre sale el listo de la clase, el que no estudia pero tiene labia, y dice, están atacando la libertad de expresión, cuando se dijo aquí en España, solo que la fachosfera ha llegado a niveles absolutos de bulo y engaño y embuste que deben ser controlados porque la ciudadanía es la perjudicada, no el gobierno del que dicen mentiras, la ciudadanía que tiene el derecho constitucional a estar informada objetivamente, lo que está haciendo es objeto de propaganda llena de mentiras, falsedades y engaños demostrables. Y entonces sale el Pepe, yo defiendo la libertad de expresión. Tú defiendes la libertad de expresión. Sí, mi rey. Hay que tomar medidas que no sean represivas, que no sean censoras, que no sean lesivas para la libertad de prensa, pero tomar medidas para que el bulo, el engaño, la mentira, el embuste, la majadería, el alifafe, dejen de ser la forma de ganarse la vida de una tropa de infelices, muchos de los cuales además tienen intereses políticos muy claros. Se debe hacer y la ciudadanía tiene que asumirlo siempre defendiendo que la verdadera libertad de prensa, de opinión, de información, se mantenga protegida de las tentaciones del poder que siempre dice, pues cuando puedo controlar un poco, puedo controlar un poco más. Todo en el poder y todo en la política viene a través de equilibrios entre lo ideal y lo peor. Y que lo ideal y lo perfecto no te haga enemigo de lo que es bueno. Y es bueno terminar con la cantidad de bulos, de mentiras que está difundiendo la prensa y que están difundiendo ciertas personas. Si esta misma lógica de oponerse a que se expongan de manera favorable conductas terapéuticas y preventivas que pueden desviar a los pacientes de terapias acordes con el estado actual de los conocimientos científicos, se le aplicaran a mamarrachos como Pamias o como Bosé, no harían sus pequeños aquelarres y no habría prensa que fuera a aplaudir sus pequeños aquelarres, donde le están pidiendo a la gente o vendiendo a la gente una pócima mágica que no sirve para lo que dicen que sirve, porque no lo han demostrado, porque nunca han hecho un estudio científico sobre lo que el clorito de sodio y el cáncer, el autismo, la COVID y todas aquellas cosas que curan, porque eso que no tiene un efecto orgánico más que en veneno en altas dosis, ellos le atribuyen la capacidad de curar absolutamente todo y no hacen más que decirlo. No se les exige que lo prueben y yo creo que se debe exigir que lo prueben, como se le debe exigir que prueben sus patrañas a muchos otros y vamos a hablar de ellos inmediatamente. El libertarianismo es el terraplanismo de la economía, no es el terraplanismo de la política. El compañero del libertarianismo, que es una posición política, es la política la política ultraliberal o de la CFR, de dejar ser, dejar pasar, o ultraneoliberal. Pero no, uno es una visión política y el otro es una visión económica. La visión económica, que el mercado se encargue de todo y dejémoslo hacer, no funciona. ¿Por qué? Porque las ideas maravillosas que tienen sobre el mercado
no son ciertas, el mercado no se regula solo, es necesario muchas veces meter mano, el mercado no siempre está al servicio del consumidor. Tenemos muchísimos ejemplos de casos en que el mercado está para esquilmar al consumidor, entonces alguien tiene que proteger al consumidor y es el Estado, que su obligación es la protección de la ciudadanía. El libertarianismo es el extremo del libertarismo. Libertarismo, yo me defino como un socialista libertario con el mal nombre que le han dado al libertarismo. Es decir, yo soy un socialista que está en contra de la revolución, en contra de la dictadura del proletariado, en contra del partido único, soy un socialista a favor de la democracia, soy un socialista que no cree que pueda haber una sociedad libre si los individuos no son libres. Pero también soy un socialista que sabe que no hay libertad absoluta en nada. El libertarianismo quiere jugar a buscar la libertad absoluta en aquellas cosas que le convienen. Entonces, tú no tienes por qué ser solidario con los demás, tú tienes que hacer las cosas que te dan la gana, tú no tienes por qué participar en tu sociedad, tú no tienes por qué no ser tremendamente avaricioso y aumentar los precios hasta que matas niños de hambre, porque a ti que te importan si no son tus hijos. Ese es el libertarianismo de Milley, de Ayn Rand, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Los creadores, pues, del neoliberalismo, entre ellos. Ay, se me van todos los nombres. Soy terrible con los nombres. Pero bueno, gente de la que hemos hablado y de la que hemos hablado precisamente en las historias de horror del libre mercado. El mercado está muy bien, sé que sea libre, pero tiene que tener limitaciones. Es como que está muy bien que tú seas libre al conducir, pero si hay un alto te paras para que no atropelles niños de escuela. Y no puedes atropellar niños de escuela diciendo que es tu libertad personal. Ah, si hay tanta comida en el mundo, ¿por qué hay tanta hambre en él? Porque no la hay donde tiene que estar. Pero ya no hay tanta hambre. En realidad, eh, los sitios donde hay hambrunas más dolorosas, generalmente el problema es que hay una guerra que impide que se llegue con ayuda a alimentar a esas personas. Pero el problema es conseguir que en cada lugar se pueda producir comida suficiente para que no tengas que transportarla. Entonces, Estados Unidos tiene una gran excedente eh, agrícola, digamos de arroz. Bueno, pues mandas arroz a los lugares más pobres de África. Todos los días, para 3 comidas al día, ¿durante cuántos años? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el trabajo de los que mueven eso? ¿Quién paga el trabajo de los que lo cultivan? ¿Quién paga los transportes? ¿Quién paga la distribución una vez que cruzaste el Atlántico? Es decir, el hecho de que sí aquí hay mucha comida y aquí hay poca no se resuelve llevando esta comida para acá. En casos de emergencia sí, en casos de desastres naturales, por supuesto que sí. Pero en general ese traslado de un lado al otro no puede ser la norma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Analizar la realidad de cada país y trabajar con ayuda de la biotecnología, que esto es lo que no quieren los que sí se alimentan bien, ¿eh? Los que sí se alimentan bien son los que se oponen a esto. Y ayudar a que esa gente sea autosuficiente con la ayuda de la biotecnología, porque si en este momento no es autosuficiente, es porque sus métodos tradicionales de cultivo, las especies que están cultivando, la climatología que tienen, no se combinan de manera adecuada para dar alimento suficiente para todas las personas que viven allí. Entonces necesitas una intervención, obviamente tecnológica, no sea caprichosa y se me ocurrió ayer mientras estaba dormido, una intervención tecnológica, política y social adecuada para darles las semillas necesarias, las especies necesarias, las técnicas necesarias de cultivo, las técnicas de riego, bombas de agua y conocimiento de la realidad que tienen para que puedan producir su propia comida. Pero esto la derecha no lo quiere, perdón, el pseudoecologismo no lo quiere, el postmodernismo no lo quiere. Cree en la agroecología y cree que si la gente planta hoy, como en el siglo XVII, pues va a comer todos. En el siglo XVII la gente tenía mucho más hambre que hoy en 2024. Pues esa es la triste realidad. Eh, es la urgencia de hacer que sean autosuficientes en los alimentos básicos todos los seres humanos.
Pero si tú creas un transgénico maravilloso y lo quieres llevar a África, donde va a florecer y le va a resolver los problemas a la gente, que hoy planta algo que las plagas se comen y que no rinde bien porque no coincide con las características del suelo, de los nutrientes y del agua que tienen, van a venir corriendo gente como Vandana Shiva y otros loquitos pseudoecologistas a decirte, ay, no, no hagas eso porque eso es, los transgénicos son malísimos. ¿Y por qué son malísimos? Porque yo lo digo. No, no, pues si los estudios dicen que no son malísimos, son buenísimos. No, 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 es colonización. Pa, pa, pa. Y entonces, no, que se mueran de hambre. Eso es lo que les gusta. Que los otros se mueran de hambre, pero considerándolos, eso sí, los ecologistas, absolutos héroes. Ah, gracias por el programa, Mauricio. No, de nada, sí, me encanta. Estoy de acuerdo con Marvin Minsky cuando afirmó que gracias al atraso de 1000 años de la Edad Media, hoy en día seríamos inmortales. Nah, Marvin Minsky contaba unas milongas brutales. En 30 años, en los años 70 dijo que en 30 años tendríamos la inteligencia artificial igual a los seres humanos. Tendríamos robots tan inteligentes como un ser humano. No dijo como cuál ser humano, pero de momento no tenemos uno que sea más inteligente que un ser humano muerto, más o menos. No, eh, un programa sobre el sentido común, pero es que el sentido común es una forma es un concepto muy de chicle, ¿no? La gente le llama sentido común a un montón de cosas distintas. No creo que tenga chicha como para hacer un programa al respecto. El Brexit se produjo a lo largo del 2020, el 31 de febrero, el 31 de diciembre, sí, y el 1 de enero fue cuando fue la desconexión total. Bueno, miren, eh, pasó, pasó lo siguiente y me preocupa. Me preocupa muchísimo y al mismo tiempo el hecho de que no se caiga en en la tentación o que la reacción sea como la que hubo en el Reino Unido me da esperanzas. Los nazis españoles al ataque y al ataque fallido, afortunadamente. Bien, hace unas semanas, no mucho, cuando precisamente ocurrió la tragedia en Southport, en el Reino Unido, cuando 3 niñas pequeñitas fueron asesinadas por un enloquecido de 17 años con un cuchillo de cocina. Lo que ocurrió fue que los, los nazis británicos dijeron que era un inmigrante que venía pidiendo asilo y movilizaron a sus huestes a gente a la que le provocaron miedo, angustia y la idea de que van a matar a mis hijos, o sea, es que es muy, muy violento. Y se fueron a tratar de quemar hoteles donde estaban alojados personas que solicitan asilo y quemaron una mezquita y amenazaron y golpearon a personas musulmanas por ser musulmanes y porque se les notaba que eran musulmanes, ya fuera por sus rasgos físicos o por utilizar algún tipo de ropa determinada que los convertía de pronto en cómplices del asesino. Luego cuando se descubrió que el asesino pues, no era un inmigrante que pedía asilo, sino un chico nacido en Gales, hijo de padres católicos ruandeses que habían inmigrado hace un montón de años, y la gente, sobre todo los antifascistas, salieron a la calle al mismo tiempo que los nazis pretendían hacer nuevas secciones y los nazis dijeron mejor no, porque estos son muchos. Y es que generalmente somos más que los nazis, pero los nazis cuentan con el odio y cuentan con la violencia. Aquel día, en aquellos días, yo hablé de los nazis del siglo XXI y de la necesidad de desactivarlos ya. Desactivarlos en en el terreno de los bulos, de las estafas, de las mentiras que cuentan, como esa de que el asesino de las 3 pobres chiquillas era un inmigrante solicitante de asilo, era algo que obviamente va a copiar la derecha española, pero la derecha española es muy escasa de originalidad. La derecha española, si tú quieres ver qué va a hacer, tú ves qué hace, por ejemplo, Donald Trump y ya sabes lo que va a decir Isabel Díaz Ayuso, es un ejemplo. Haz que hacen los nazis del Reino Unido o Le Pen en Francia, entonces pues, sabes que es lo mismo que van a hacer estos aquí.
no dan para mucho más. Y luego tienes, por supuesto, a los otros, y por favor no me digan que no es nazi, porque sí lo es. Donald Trump está cabeza en el nazismo. Aquí estaba animando, estaban las movilizaciones de la ultraderecha generando motines en el Reino Unido, y la respuesta de Elon Musk es: la guerra civil es inevitable. Finalmente, lo que siempre digo, los nazis no empiezan matando gente, pero van para allá siempre. Van para allá siempre. Y entonces yo tuiteé esto, que además lo dije en el vídeo aquel. Decía yo: la derechuza española está preparando acciones como las del Reino Unido, con exactamente la misma retórica, aquí, bajo tus narices. Y teníamos gente diciendo cosas como: ¿por qué le llamarán presión migratoria cuando quiere decir invasión? Invasión con ese grande para que diga sion, porque así implica el sionismo, y entonces puedes acudir al antisemitismo como un elemento adicional, porque no son nazis, pero hacen exactamente lo mismo que los nazis. Yo digo que si parece nazi, camina como nazi, habla como nazi, trae un uniforme nazi y hace así, pues igual es nazi. Se enojan conmigo cuando lo digo, pero bueno, lo siento. Y luego viene la segunda parte: la impecable colaboración del gobierno de Sánchez para consumar la invasión, repartiéndolos por todo el territorio nacional, sin saber a quién estás llevando allí, ni los problemas que van a crear. O sea, ya van a crear. En Palencia, en unos días, 90 personas que van a destruir Palencia. Al final nosotros, el pueblo civil, tendremos que convertirnos en auténticos soldados del Ejército de Salvación y contra los invasores. Lo que está diciendo este mamarracho que se hace llamar Javier López es que tienen que salir a matar inmigrantes y aquellos que protegen a los inmigrantes. Qué guay, ¿no? Alter ego, los gobiernos europeos globalistas, o sea, otra vez el rollo antisemita, hay que meterlo ahí siempre, ¿no? El globalismo es una de las formas del nuevo orden mundial de los judíos. Eh, los gobiernos europeos globalistas gobiernan contra su propio pueblo. Hay que sacarlos del poder y juzgarlos. Para mañana será tarde. Oh, ¿juzgarlos con qué leyes? No sabemos. Grace, cuando la situación se ponga más insostenible, los culpables cogerán su avión privado y se largarán con todo su dinero, y nosotros a sufrirlo. Bueno, luego tenemos a alguien aquí como... Bueno, eso fue esos días. Hace pocos días, Javier García Albiol, que es un alcalde del PP, dice: estoy en un ferry de Balearía, desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos 10 hombres marroquíes. Luego le preguntaron en televisión cómo sabía que eran marroquíes, sea por lo que dicen, por su el idioma, porque hablaban marroquí. O sea, este señor es tan brillante, este fachita, que inventó el marroquí como idioma que no existía hasta hace unos pocos días, para que luego digan que el Pepe no tiene aportaciones culturales importantes. Todos con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años. Todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con cuerpo de gym. Se ve, igual vivían en Ibiza, tienen su gym y todo, ¿no? Y haciéndose fotos con el signo de la victoria, como no hacemos todos cuando hacemos así, por favor. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno. Entre ellas supongo que Badalona, que es donde es alcalde, por desgracia, este mamarracho. Lo que ocurra después, casi con toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Bueno, esto es lo que se está usando las redes para esto, y sobre todo Twitter, porque el nazi Elon Musk está con ellos, ¿no? El día domingo, un pequeño de 11 años en Mosejón, fue atacado por un joven embosado con un pañuelo en la cara y asesinado a puñaladas. Fue una cosa absolutamente terrible. Toledo, en el centro de España. E inmediatamente apareció lo siguiente. Perdón.
El puntual 24 horas, que finge ser, por supuesto, un medio de comunicación y no lo es un medio de agitación nazi. Urgente, un magrebí asesina a un niño de 10 años cuando jugaba al fútbol con sus amigos. Ha pasado en Mosejón, Toledo. 18 de agosto a las 10:26. Albice Pérez, líder del semipartido este, que ahora es eurodiputado, porque la gente vota a lo absurdo. Los vecinos de Mosejón, no sabemos a qué vecinos eh, entrevistó, pero luego los vecinos de Mosejón dijeron que todo esto era mentira. El pasado lunes 5 de agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pataya. En el Hotel Pataya dijeron, ¿cuándo fue eso? Porque no llegaron. Somos menos de 5,000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora, si ese es 18 de agosto, ahora del 5 al 18, en esos 13 días, hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años. Medios contra realidad. Y luego otro señor, por llamarle de algún modo, Alberto Caliu, que dice, confirmado, el asesino del niño de 10 años de Mosejón es un moro. Políticos culpables, las calles deben arder ya. El nazismo no empieza con violencia, pero siempre va hacia la violencia. Adivine usted exactamente qué pasó. El asesino no es magrebí, ni moro, ni africano, ni nada más que un chico español con problemas de comportamiento. Rubio incluso. ¿Cree usted que estos mamarrachos, estos miserables, estos nazis despreciables, han ofrecido una disculpa? Uy, perdón, es que nosotros recibimos una información incorrecta. Alberto el Caliu llegó a fingir su muerte. Y entonces en los medios, porque dijeron que fue acosado por decir que estaba confirmado que el asesino era un moro, cuando no estaba confirmado, estaba mintiendo. Entonces cuando la gente señaló la mentira, ay, pobrecito, lo están acosando. Y luego alguien dijo, ay, se ha suicidado. Ya ven, es lo que hacen cuando acosan a un pobre ciudadano que había mentido horriblemente para promover el odio racial en un país donde no hay un español puro en ningún lado, que por aquí pasaron todos, ¿eh? Por aquí pasaron todos, de griegos a vikingos y de árabes a godos, visigodos, eh, todos han pasado por España. Aquí no hay un español puro, como ellos creen que son. Pero no, fingió su muerte. ¡Ay, se ha suicidado! Empezaron a hacer un escándalo. Le dije, no, solo me retiré 2 días. Es que fui tan atacado. Sí, mamarracho, te están atacando por estar promoviendo el odio. Por invitar a que ardan las calles en este país que es enormemente pacífico y seguro, miserable, desgraciado. Y ahora la víctima es el nazi, como Horst Wessel, ¿no? Esto tiene... No, yo no digo que haya una especie de conspiración donde se reúnen unos para provocar esto en distintos lados. No, se van siguiendo el apunte unos a otros. El Albice Pérez, el Vito Quiles y el Caliú este, lo que hacen es, ¿qué están haciendo los nazis? Ay, los nazis en Inglaterra hicieron eso. Ay, qué guay, vamos a hacerlo nosotros. Sí, así de sencillo. Pensamos lo mismo que ellos ya lo hicieron, ahora nos toca hacerlo a nosotros. El nazismo hay que pararlo. Aún si el asesino es efectivamente un magrebí, un moro, un africano, que la gente de distintas nacionalidades, de distintas etnias, de distintos orígenes nacionales, continentales, de distintos tonos de piel, tiene más o menos la misma proporción de gente decente, de asesinos, de gente mala. La proporción de asesinos, comentábamos el otro día, es de 6 entre cada 100,000. Y hay que vivir con ello. Porque cuando hay asesinatos cometidos por españoles, no sales a la calle diciendo, ay, esto es el acabose. Porque quieres señalar a la gente de color oscuro por una sola razón. Porque eres un racista de mierda. Que suene bien. Porque eres un racista de mierda y un nazi. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, me intriga su opinión sobre los Red Hot Chili Peppers. No me gustó mucho, ¿eh? No me gustan mucho.
su música no me toca. Admito que son muy buenos, sobre todo Flea como bajista me parece excelente. El baterista es muy bueno también, pero no me dice nada. ¿Puede este avance de Ucrania provocar que Rusia decida usar armas nucleares? Como ya están pidiendo radicales rusos, no. No, a ver, no hay loco que coma fuego, decía mi abuelita. Putin amenaza con las armas nucleares. Sus portavoces en la televisión rusa amenazan con las armas nucleares. Pero ellos saben algo, le pueden estar diciendo a los rusos que están peleando contra la OTAN. Es una forma de propaganda para permitir que los rusos se sientan de alguna manera atacados por el malvado occidente colectivo. Hay sur global, hay occidente colectivo, pero saben perfectamente que no están luchando, peleando contra la OTAN. Y saben perfectamente que Rusia en un enfrentamiento contra todos los países de la OTAN perdería muy rápidamente. Y que si usan un arma nuclear, las armas nucleares serán usadas en su contra. Las armas nucleares solo sirven mientras no las uses. El que abra el melón es el que pierde. Esto lo saben muy bien todas las potencias nucleares. Y por eso existe el miedo de Irán como potencia nuclear, porque ellos no tienen problema en abrir el melón, porque o se los ordena el Corán, destruir a Israel y a todos los judíos. Entonces, pero no creo que Putin se arriesgue a pasar a la historia como el hombre que destruyó Rusia. Cuando quiere pasar a la historia como el hombre que reconstruyó la Rusia de Pedro el Grande o de Catalina la Grande, ¿no? Ah, si alguien tiene a pastores evangélicos, a ver, si Gabriel Guereña me dice, pocas cosas tan chistosas como escuchar pastores evangélicos hablando del ateísmo, siempre dicen mentiras para asustar a la gente. Vamos a hacer esto entre todos ahora. Si tienen eh, enlaces de YouTube de evangélicos hablando sobre ateísmo, o de evangélicos o de pentecostalistas o de los que sean, de religiosos, de cualquier religión incluso, hablando sobre ateísmo, háganmelos llegar. Por favor, háganmelos llegar, ya sea en los comentarios, leo todos los comentarios de todos los vídeos, o a través de nuestro correo RVDCQS, el rey va desnudo, cosas que sabemos. Fue brillante el correo que le hice para este canal. ervdcqs@gmail.com y pásenme enlaces de evangélicos hablando. Y vamos a hacer los pedacitos. Y vamos a comentarlos en un vídeo de a fondo. ¿Qué les parece? Ese le tengo ganas. Pues que luego busco apologistas. Hay uno que tengo un comentario que no he publicado, lo quiero publicar cuando pase esto, pero que decía, qué bueno que ya le queda poco tiempo en el mundo y se irá usted a los infiernos. O sea, me lo dijo abiertamente, y es un tipo que se llama apologista Pepe o apologista Paco, algo así. Tiene unos vídeos sobre apologismo que me da la idea también de que el hámster, dijo que la ruedita da vueltas, pero el hámster está muy enfermito, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opinas cuando la gente defiende a países abusadores, no diciéndoles países con capitalismo salvaje? Ellos lo defienden diciendo que ese país no es capitalista, es mercantilista, me da igual. Los nombres no cambian la realidad. Esa es una mentira del posmodernismo. Si a los crímenes de Israel les llamas genocidio, no cambiaste nada. Te causa una satisfacción interna. Es como una especie de onanismo moral. Ay, sí, ya le llamamos genocidio. Perfecto, ya con eso terminó la guerra. Pero no terminó. Ay, lo de Maduro. Ay, le hay que llamarle fraude. Le llamamos fraude. Ay, bien, entonces ya cayó Maduro. Pues no cayó. Entonces, ay, estos son los mercantilistas. Ay, misma mierda, hombre, por favor. Por favor. Eso no cambia nada. Buena comedia la de pastores como Armando Alducín. Todavía alguien me dijo que Alducín y otros están anunciando el arrebato para septiembre de este año, o sea, el fin del mundo. O por lo menos el ascenso a los cielos de los 144,000 buenos cristianos. Pero no lo encontré en ningún lado. Por favor, cuando me manden esa información, mándenla con el enlace. Aunque no suelo publicar los enlaces, pero bueno, los tengo yo. Yo leo los comentarios y tengo muchos comentarios que no se publican hasta que yo los veo. Y tengo otros que YouTube borra. Ahí sí nunca sabrás
Si te borré yo, te borró YouTube, salvo cuando yo te diga que quedas baneado del canal por mamarracho. Te ha pasado. Pero nada más. Ah, no invito a gente que no conozco bien, o sea, sorry. Eh, porque no porque eso es a ver, me están diciendo. Hombre Gamba Gamba dice que yo señalaba las animaladas de radicales rusos. ¿Por qué una sección sobre los radicales israelitas? Primero, porque no hablo hebreo y esas personas se comunican en hebreo. Segundo, porque yo no tengo acceso a la televisión de Israel. A la televisión rusa tengo acceso gracias a que Julia Davis, una periodista de Daily Beast, lo hacía y le pedí permiso para utilizar y traducir partes de lo que ella hace todos los días siguiendo la tele rusa. Su trabajo es absolutamente admirable. Por eso no lo hago. ¿Qué tan cierto es el rumor de que la candidatura de Biden solo fue el anzuelo para desgastar a Trump? ¿Qué anzuelo? O sea, tú me estás diciendo, más o menos, a ver si lo entiendo, es lo mismo que dice Trump, que ellos, ellos decidieron que Biden no podía ganarle a Trump y ellos le ordenaron al hombre más poderoso del mundo, Joe Biden, que dejara la carrera presidencial. Y Joe Biden los obedeció porque ellos son poderosos. Y entonces pusieron a Kamala Harris. No es que Biden dijera, oye, este es mi vicepresidenta, es la mejor candidata que tenemos a la mano, y que otros demócratas que tienen sus cuotas de poder dijeran, es la mejor opción que tenemos, apoyemos a Kamala Harris. No, ellos ordenaron y se está haciendo lo que ellos ordenan. Oye, si tienen tanto poder, ¿por qué no ordenan deshacerse de Donald Trump? No seas tonto. Es decir, la idea conspiranoica de que siempre hay una fuerza superior que lo tiene todo controlado y lo ordena todo como piezas de ajedrez y ya sabe cuál va a ser el futuro y tú te puedes dejar llevar. Eso es lo más tonto del mundo. Primero porque el mundo no funciona así, demostrablemente. Segundo porque tú te zafas de todas las responsabilidades. Yo no tengo por qué participar democráticamente si ellos ya lo decidieron. Las fuerzas superiores, los verdaderos, los superiores desconocidos, decía un amigo mío para burlarse de los conspiranoicos, los Illuminati, los reptilianos. No, si así fuera, todo estaría funcionando perfectamente como ellos quieren. Ellos, porque también hay un ellos, y ellos no controlan a Trump. Mira, sobre eso mismo, hay una cuestión que me preocupó muchísimo el otro día que hablamos de narcotráfico en México, perdón. No es este. Bueno, lo hago sin letrero, ya se lo pondré después. Mira, cuando se habló, yo dije que era muy difícil entender la situación del narcotráfico en México, con el gobierno mexicano. Digo que es difícil porque me trato de imaginar la situación. Por un lado, es difícil que haya comunicación directa entre los delincuentes y los gobernantes. Puede haber quizás algún mensaje que entre algunos, pero no entre todos. Hay muchos narcotraficantes que luchan entre sí. Los enfrentamientos entre cárteles por tener más poder, más dinero y más espacios, más mercados para vender su basura destrozadora de seres humanos, pues están allí, los podemos ver todos los días, en todos los lugares donde hay mafias. Las mafias nunca trabajan juntas y bueno, a veces se unen, dura poco. En el caso de México es clarísimo que hay enfrentamientos. Entonces, el gobierno se plantea varias posiciones. Yo siempre he afirmado que la del observador ha sido errónea porque cree que va a detener las, la delincuencia con buen rollito y quitando la pobreza. Yo siempre he dicho que eso es imposible porque si no, no habría delincuentes ricos y porque lo que ofrece el narco es mucho más que la salida de la pobreza. No es como, ay, estoy desesperado y me tengo que ir con el narco. No, primero que nada, muchas veces te obligan a entrar, pero otras veces la fascinación por el dinero, el poder, las mujeres, el sexo
y las drogas y reconocimiento incluso social, que lo hay al narcotráfico, si no, no habría narcocorridos, llama a la gente a participar. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que la política del observador fue un error, así como la de Calderón fue otro error al iniciar una guerra para la que no estaba preparado el ejército mexicano. Es decir, ni tenía las fuentes de inteligencia, ni tenía el armamento, ni tenía la motivación, ni tenía los sueldos entre los soldados como para jugarse la vida así. Pero no son las únicas formas. Se han combatido a las mafias a lo largo de la historia de distintas maneras. Pero me voy a olvidar de todo esto, eso da exactamente igual. Lo que importa es lo que ustedes me contestaron cuando dije que lo del narco no era fácil de resolver. Y voy a leer varias de estas. Es que ni en Estados Unidos se persigue el narcotráfico, se supone, todo el mugrero que alcanza a llegar a la frontera, dejando hasta su paso muchas calamidades. Más o menos estoy tratando de interpretarlo. Llega con singular facilidad a cualquier ciudad de ese país. Si el problema principal es del país norte, ¿por qué habría de librarse una guerra fuera de su territorio? Y luego otro me dice, ¿por qué en Estados Unidos no atrapan a nadie que distribuya ya droga? Y otro dice, el misterio más grande es el de Estados Unidos, que recibe la cantidad más grande de drogas del mundo y nunca agarran o apresan a un capo americano. Y yo leía esto y decía, ¿de dónde sacan su información? De ningún lado. Se la inventan o se la oyeron a alguien. No, pongo a ver, 2 días después de que dije esto, detuvieron a 47 capos de la droga en Estados Unidos. Encontré otra nota en enero, la mayor detención en mucho tiempo, 200. Todos los días detienen a capos de la droga en Estados Unidos, en el enorme Estados Unidos. Pero allá no están centralizadas las mafias, y entonces son mafias más pequeñas y no salen y no van con John Villa, con Jesús Chávez y con Domingo Rodríguez a decirles, oye, por cierto, ayer detuvimos a otros 6. Ayer detuvimos a 5 que tenían controlado Chicago. Entrarán otros en su lugar porque así funciona, pero a esos ya los agarramos y los tenemos en la cárcel. Estados Unidos tiene encarcelados por tráfico de drogas a muchísimas más personas de las que ha tenido ningún otro país en la historia, incluida Colombia y México. Pero ellos están convencidos de otra cosa. No es incomprensible. El socialismo, comunismo, delincuencia, narcos son del mismo equipo. Vaya, Estados Unidos es socialista comunista y significa quitarle a los productores, ya sea mediante excusas de querer ayudar a los pobres o mediante extorsiones. En todos los casos se necesita extorsión, pero es que son uña y mugre en México, Colombia, Venezuela, España, etcétera. España. El único amigo de un narco es del PP, o sea que ten cuidado. El que era muy amigo, el actual secretario del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, tuvo una larga amistad de muchos años, documentada en numerosas fotografías donde va en el yate del narcotraficante Marcial Dorado y está en la casa desayunando con el narcotraficante Marcial Dorado. Pero eso no quiere decir que sea una política de gobierno. ¿Cómo crees que alguien se pone al frente del gobierno y dice bien que destruyan a mi gente? Eh, no puedo creer que lo crean. Lugardo Paredes. Es un tema complejo y no solo abarca un gobierno, sino a varios, el que produce, el de tránsito y el que consume. O sea, el gobierno produce, el gobierno transita y el gobierno consume. Madre mía. Si seguimos el dinero, seguro llegamos a la conclusión que los gobiernos no han tenido importantes acciones conjuntas y tampoco resultados decisivos. Tú has visto lo que pasó en Colombia. El problema es que se destruyó medio Colombia. El problema es que el país sufrió enormemente la destrucción de los cárteles. El problema es que los cárteles se mudaron a México. Pero sí fue un resultado decisivo, muy mejorable, pero fue un resultado decisivo. Y fueron operaciones conjuntas. Y cuando México trabajaba conjuntamente con la DEA, fue con la detención de Caro Quintero y de una serie de personas, cuando el asesinato de uno de los agentes de la DEA, que tantos problemas le sigue trayendo al gobierno mexicano. Porque tienen un beneficio de todo esto. ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas, qué datos tienes? ¿Hasta cuándo les dolerán más las consecuencias en las poblaciones que el dinero? Pues que primero tienes que demostrar que lo que les importa es el dinero. Ahora sí me desilusionaste, Mauricio. Yo desilusiono gente. Soy como una quinceañera guapa. Todos quieren ser su novio y ella no quiere a ninguno. Ahora sí me desilusionaste, Mauricio.
con una opinión muy temblorosa acerca del gobierno de López Obrador y su gran cercanía y todas las características de un narcogobierno. Pues yo no sé cuáles son las características de un narcogobierno, pues si tú tienes pruebas, preséntalas. Nélida Bello, qué raro que nunca te limitas a llamar las cosas como piensas y no te atrevas a mencionar que hay una clara relación entre AMLO y el narco. No lo sé. Sé que el caso de que un parte de dinero al parecer sí llegó a una de las campañas de AMLO en el 2016, o antes, parece estar documentado periodísticamente, pero que no se ha demostrado en un juicio. La clara relación la supones tú, pero no me la demuestras a mí. No necesito ser un superinteligente para entender que el gobierno de México es cómplice del narco, ¿no? Y sería mejor estar informado. ¿Cómo va a perseguir o investigar a quienes pagaron su eterna campaña presidencial? No lo sabes. Es probable, sí es probable, no niego que sea probable, pero no lo sabes. Lo dices y con eso, cada uno de los que han escrito aquí, todos los que escribieron y faltan unos, con esto se quita de responsabilidades. Se quita de ser parte de la sociedad que tiene que darle solución a esto, que tiene que elegir gobernantes que le den solución a esto, que tiene que presionar al gobierno, que tiene que presionar a los medios de comunicación, que tiene que salir a la calle y decir es que no puede ser posible que sigan matándose a 130,000 mexicanos cada sexenio. No, ya está todo resuelto, como lo decidió el gobierno, ya ni te mueves. Siendo tan elocuente como en otros temas lo demuestras, pensaría que dirías muchas verdades, pero noto que en este tema solo dices suposiciones personales, como si no supieras, número uno, que el narcotráfico hispanoamericano lo controla Estados Unidos. Espera, porque ahora todos esos narcotraficantes a los que detenemos y mandamos a Estados Unidos los controlaba Estados Unidos. Por eso allá les dan casa y un yate en la Florida. A través de la DEA, la CIA y la OEA. ¿Qué tienen que ver la DEA, la CIA y la OEA? Los agentes secretos de la OEA. De ellos, los Estados Unidos abren y cierran la frontera a capricho según su necesidad. Pero si no entran por la frontera, ¿de qué estás hablando? No sabes cómo se realiza el narcotráfico. Que por más capos que detenga, siempre hay un segundo al mando que tomará el control, bueno, sí, y que está apoyado con armamento y logística de Estados Unidos. Pero me estás sugiriendo que es el gobierno, no los traficantes de armas, sino el gobierno de Estados Unidos el que les aporta armamento, alimentos, ropa, porque eso es la logística. No sabes lo que es la logística, ¿verdad? Torcena 1038. Para el funcionamiento de su negocio. Por eso, aunque te parezca absurdo, lo más elocuente es atacar las causas. Es doloroso saberlo, pero es la verdad. ¿Qué pasa si los Estados Unidos no consumiera? ¿Por qué Estados Unidos no consume? Hay ciudadanos de Estados Unidos que consumen y que son un gravísimo problema social y político y económico para los gobiernos municipales, estatales y federal, que absorben una gran cantidad de recursos, que destruyen familias enteras que luego representan otro problema social, político y económico para los municipios, los estados y lo federal. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos no consumiera? Pues no consume la gente. Estados Unidos es un país. Y si de verdad luchara por terminar con el consumo dentro de sus fronteras, ¿de verdad no lucha? ¿Tú crees que no lucha? Sabemos que no le conviene, pues parte de su negocio es vender droga a sus ciudadanos y armas a sus distribuidores, porque es como si el gobierno de Estados Unidos tiene la fábrica de armas que vende. Es todo tan fantasioso, pero funciona, queda muy bien, o sea, crea una realidad conspiranoica perfectamente estanca en la cual el ciudadano, sus gobernantes, sus responsabilidades, la sociedad en su conjunto queda anulada. No queda más que tratar de disminuir el consumo en México, pero eliminarlo es muy complicado. Y dejar que mueran gente en todo el resto del mundo. Porque es más fácil acabar con las adicciones y la necesidad del delito que contra un crimen organizado fuertemente armado por el ejército de Estados Unidos. Ahora es el ejército de Estados Unidos el que vende a los narcotraficantes sus armas. Pero tú sabes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no lleva un control sobre sus inventarios. Entonces, cualquiera del ejército puede llevarse 20 cajas de R-15 y venírselas a vender al Mayo Zambada.
Y finalmente, los de User siempre trato de no hacerles caso, pero bueno, dice, siempre el gobierno se ha beneficiado de los narcotraficantes, pero actualmente este gobierno de AMLO les pidió recursos económicos para la campaña electoral. ¿Te consta? Demuéstralo. Y a cambio les ofreció impunidad durante su sexenio. Estos arreglos fueron vox populi desde un principio, pero vox populi no prueba nada. eh, les dejó hacer a sus anchas incluso ante la presencia del ejército. A ver, ha habido complicidad entre ciertos sectores del ejército y el narcotráfico desde hace 40 o 50 años. Que alguna vez a mí me decía un general, ¿te puedo contar una cosa? Le dije, no me la cuentes, no la necesito saber, me puede costar la vida saberlo. Me quería contar un chiste, un general amigo mío. Eh, todo, vamos, una y otra y otra y otra de estas. Es posible que algunas cosas que dicen sean verdad, es posible. Es que otras, el gobierno de Estados Unidos a través de la OEA controla el narcotráfico. Y pues vamos, tú sabes, si tú supieras simplemente el ego que tiene un capo del narcotráfico, para que alguien lo controle, no tienes una idea. Es, es del libro vaquero, que no sea mexicano no tiene la lógica del libro vaquero. Es simpleza de telenovela. Y no son uno, no son dos, son docenas y docenas de personas que lo creen y que por lo tanto se abstraen de la necesidad de abordar un problema social económico gravísimo que afecta a muchísimas personas que son víctimas del narcotráfico en el sentido de ser adictos a las drogas. En una sociedad que favorece esto por su individualismo, por lo que tú quieras, sí, Estados Unidos favorece más que ningún otro país el consumo de drogas por su propia historia y por su cultura, si quieres. Pero eso no quita que esas personas sean víctimas y que merezcan apoyo. Eso no quita que la sociedad en su conjunto tiene un problema real con el narcotráfico en Estados Unidos. En México no solo hay un problema de consumo, que es relativamente discreto, sino que hay un gran problema de asesinatos y de crecimiento de la delincuencia organizada ocupando los espacios que debería ocupar el Estado mexicano en su labor de protección de la ciudadanía, a la cual ha renunciado por completo López Obrador. Pero yo no creo que porque le dieran dinero. Yo creo que es porque es un miserable, que solo le interesa quedar bien él y lo que le pase a otras personas le da igual, como es el caso de Trump. Es la idea que me da, por lo menos lo que las evidencias me demuestran. Pero toda esta serie, obviamente, claro, algunas de las afirmaciones son contradictorias con las del de junto. No forman una narrativa coherente, forman la narrativa más cómoda para cada quien, para lo que quiere creer cada quien, para eludir la necesidad de informarse, la necesidad de pensar y luego la necesidad de actuar política y socialmente. Te anulas con esas creencias, te anulas con esas creencias tanto como te anulas con las creencias esotéricas, con las creencias religiosas o con las creencias filosóficas. Te desentiendes y evades, como decía Gabriel Zelaya. Y eso lo hacemos con todo, ¿eh? Las elecciones, no, las elecciones ya están, ellos las decidieron. Y luego, claro, pues el gobierno de Estados Unidos lo hace todo, hombre. Pues el gobierno de Estados Unidos, ¡uf! Dios todopoderoso, bueno, no, porque Dios hace lo que diga el gobierno de Estados Unidos. Y yo no niego que el gobierno de Estados Unidos haya cometido, o distintos gobiernos de Estados Unidos han cometido atrocidades terribles, pero no puede ser la explicación de todo en el universo. No lo es. Tenemos que pensar, tenemos que informarnos, tenemos que asumir el mundo como es y no como nos conviene que sea para no meternos en líos o para no tener que pensar. Desgastar neurotransmisores te los repone tu propio cerebro, no te preocupes. Me alarma muchísimo este tipo de pensamiento, de verdad. No puedo decir más al respecto. Ah, pude localizar la siguiente sugerencia de biografía de Mustafa Kemal Atatürk por Eduardo J. Erickson y publicado por Osprey Publishing. Bueno, voy a copiarlo, si me permiten. Uy, es que no lo puedo copiar. De aquí no lo puedo copiar, no sé si de esta. Que tengo aquí lo que yo veo, lo que estoy transmitiendo y tengo aquí lo que sale
en YouTube. No puede ver que no estoy yo metiendo mucho la pata, pero bueno, a ver si alguien me lo copia, por favor. No, en el chat, luego en el chat que nos hace favor de mandarnos Rob, lo copio, es esa sugerencia de biografía de Kemal Atatürk. ¿Qué piensas de la filosofía estoica? No sé qué es, por qué es diferente que otra y por qué es mejor que otra. ¿Qué demostraciones hay de que la filosofía estoica sea mejor que cualquier otra filosofía que pueda haber? La filosofía kantiana, marxista, existencialista. No creo que ninguna filosofía como tal sea una herramienta práctica para la vida cotidiana. Pues si es una herramienta práctica, entonces puede demostrar que funciona. Si demuestra que funciona, ay amigo, ya no es filosofía, ya es ciencia. Y no lo es. Creo que es una moda, eso sí. Conozco a esta gente que escribe libros sobre filosofía estoica, porque pues, es el momento. Mañana venderán otra cosa. Hoy es el Kundalini Yoga y mañana pues, es el yoga tántrico y pasado mañana es el yoga de silla y el próximo, dentro de 3 años, pues será el yoga ayurvédico. Es lo mismo. La moda hoy es la filosofía estoica, no sé por qué, pero ya se quitará. Cuando yo tuve una época en la que todos a mi alrededor eran fans de Cioran, el que decía que la vida no valía nada, pero no se suicidó. Y ellos tampoco, fíjate, hasta donde sé, todos están vivos. ¿Es posible que Trump esté demasiado mayor para el cargo y no tenga ya las capacidades necesarias para volver a ser presidente de Estados Unidos en razón de su edad? No, 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 no. No porque Donald Trump no muestra ninguna señal de deterioro cognitivo. Lo que pasa es que Donald Trump nunca estuvo capacitado para ser presidente de nada. Y lo dijeron muchos, incluido su actual candidato a vicepresidente en 2016. J.D. Vance, el actual candidato a la vicepresidencia, el compañero de fórmula de Donald J. Trump, J.D. Vance, en 2016 dijo que Donald Trump no estaba cualificado para ser presidente de los Estados Unidos y proponérselo era un horror. Ahora ha cambiado él mucho de opinión, pero no. Trump lo que tiene es esto. Te lo dice cualquiera que lo haya conocido. La gente que... Una de su última o su penúltima encargada de prensa, ayer habló en la Convención Nacional Democrática, ayer renunció el 6 de enero de 2021 después del intento de golpe de Estado. Y todos los que han conocido a Donald Trump a lo largo de su vida te lo dicen. A Donald Trump no le ha interesado nadie, nunca que no sea él mismo. Es un narcisista y un psicópata de libro. No puede compartir el dolor de otras personas, no lo siente. El único dolor que importa es el de él. Cuando estaban muriendo chicos en Vietnam, y yo empiezo mi trabajo político en México, pensando que yo tenía 17 años y a esa edad me podían haber mandado a la guerra en Vietnam si viviera yo en los Estados Unidos. Eso no era tanto lo que me preocupaba como la idea de que chicos de mi edad, tan tontos como era yo, pues todos los vemos a los 17 años, sorry, tan impreparado, tan poco sabio, tan falto de conocimiento del mundo que me rodea, eran mandados a la guerra, chicos de 17, 18 años. Donald Trump lo que decía, y se lo llegó a decir a un entrevistador de radio muy famoso, dijo que sus paseos por Nueva York tratando de conseguir sexo sin pegarse, sin que se le pegara una enfermedad de transmisión sexual, era su Vietnam personal. Y eso es la insensibilidad que se necesita para decir eso, lo dijo en los años 80, 90, no recientemente. La insensibilidad que se necesita para eso. Yo tengo amigos que fueron veteranos de la guerra de Vietnam. He conocido a muchísimos veteranos de la guerra de Vietnam. No fue nada fácil y ninguno regresó del todo entero de aquí. Al que más, el más entrañable amigo mío, yo le llamaba el Loco Patterson. Por ahí anda todavía, en San Juan, no, está en Guanajuato. La insensibilidad que se necesita para eso. La insensibilidad de las complicidades que ha generado a su alrededor. La insensibilidad que se necesita para decir que tu hija está tan
tan guapa que si no fuera tu hija saldrías con ella. Y dices, o sea, es que no puedo entender que alguien pueda ver a una hija y disociarse del hecho de que es su hija, por hermosa que sea. Si tienes una vinculación emocional que te hace imposible ver como un objeto sexual a una gente de tu propia sangre, a tu propia hija o a tu propio hijo. Hay un desarreglo emocional ahí grave y Donald Trump lo tiene. Eso es lo que lo hace adecuado. Él nunca tuvo las ideas claras de nada. Solo es un gran orador que toca las fibras sensibles de la gente y sabe mentir de lo más tranquilo. Ejemplo, ha afirmado en los últimos días que Kamala Harris tenía la política que decía que había que abrir la frontera de los Estados Unidos, como vicepresidenta de los Estados Unidos. Es que si como vicepresidenta dice eso, habría estado en las portadas de todos los periódicos del mundo. Kamala Harris quiere abrir la frontera sur de Estados Unidos. Jamás se le ocurrió eso a ella. Ah, pero es marxista comunista ella. Cuidado, es comunista. Y el candidato a vicepresidente, Walz, también. Son comunistas. Quieren la Unión Soviética para los Estados Unidos. Claro, como los estadounidenses no tienen ni idea de lo que es el comunismo, pero saben que es malo, entonces son capaces de creer que Kamala Harris es marxista, leninista, comunista. El Donald Trump no está capacitado para volver a la presidencia de Estados Unidos porque se cargaría la democracia estadounidense y la democracia de buena parte del mundo occidental. Y no para que la democracia sea sustituida por algo mejor, en cuyo caso yo estaría a favor, por supuesto, sino por sustituirla por tiranías de derecha, racistas, sexistas y liberticidas de verdad, de las que sí quitan libertades. ¿No encuentras preocupante la aprobación de la reforma judicial en México? Sí, muchísimo, ya lo he dicho. Desde Honduras, mira, yo sé que me veía en Honduras, qué gusto me da. Fox News se declaró canal de entretenimiento y no de noticias. No, no es cierto. No es cierto, Claudio, fue distinto. Hace 3 años, en un tribunal, Fox News defendió a Tucker Carlson diciendo que el programa de Tucker Carlson era de entretenimiento y no de noticias, porque nadie en su sano juicio pensaría que estaba dando información Tucker Carlson. No Fox News. Fue solamente el caso de Tucker Carlson. Ya comenté de las declaraciones de Biden. La aprobación de la ley de la restauración de la naturaleza, no la conozco, no sé cuál es. Le preguntamos a Jonás el día que venga, ¿no? Efectivamente, Robert Kennedy mañana anunció que se retira, están diciendo todos. Eso es, pero vamos, maravilloso para la campaña por el mantenimiento de la democracia en el mundo. Si traté a Norman Borlaug, no solo traté a Norman Borlaug, sino que ya lo pusimos aquí. O sea, tanto lo traté en cosas que sabemos como que ese cosas que sabemos ya lo reeditamos aquí. Pero si vas al canal de cosas que sabemos, ahí está Norman Borlaug. Es buena idea quitar el Internet a los promotores de bulos como piensa hacer la Fiscalía de España. No sé si la Fiscalía de España piensa hacer eso, pero ojalá. Ojalá tendrías que empezar por Elon Musk, pero bueno. ¿Qué libro estás leyendo, Mauricio? Estoy releyendo por mi edad, porque lo joven, confieso que he vivido de Pablo Neruda, le llamábamos, confieso que he bebido. ¿Qué libro estoy leyendo ahora? ¿Qué libro estoy leyendo ahora? Estoy terminando el libro de Nay Vivan, que no me acuerdo cómo se llama. En lugar del miedo, in Place of Fear. En lugar del miedo. Nay Vivan es otro de mis héroes culturales, es el creador de la sanidad pública británica, que fue el modelo con el cual se hizo la sanidad pública española, gracias a la cual yo estoy vivo. Y Nay Vivan fue un minero que salió de trabajar en la mina a estar en el sindicato, a dirigir el sindicato, a ser miembro del Parlamento británico y finalmente a ser secretario de salud después de la Segunda Guerra Mundial y crear esa sanidad maravillosa que estaba tratando de destruir los conservadores en el Reino Unido. Entonces, es lo que estoy terminando. Es un personajazo. ¿Conoces Cigarettes After Sex? No.
ah, que dice, ¿cuáles son tus comidas favoritas? Ya estamos, ¿cuáles son mis comidas favoritas? Es que yo soy de entrada universal, soy de garganta universal, pero probablemente de las tres cosas que más me gustan son los langostinos, gambas, camarones grandes, eh, el filete muy poco hecho y muy suave, y los champiñones. Entonces, en honor a mí, he inventado una brocheta de carne champiñón, con un poco de cebolla en medio para que agarre juguito, pero es filete, gamba, champiñón, filete, gamba, champiñón, filete, gamba, champiñón, hasta terminar la brocheta, con poquito de cebolla en medio de cada uno de ellos. Eso a la parrilla es escribir a casa. Pero no, yo soy como asiático, como me encanta la pasta, como pizza, me fascina el sushi. eh, bueno, me ofrece un asado argentino, nunca diré que no. eh, no tengo problemas yo para comer. Sobre todo parto de una base que creo que mucha gente se salta. En ningún país del mundo se comen cosas horrorosas y que sepan mal. Pueden ser extrañas y lo creo, pero que sepan mal, no, mira, tenemos más o menos genéticamente todos el mismo sentido del gusto. Hay gustos adquiridos. La cerveza es un gusto adquirido, quizás el queso azul es un gusto adquirido, pero en general los gustos humanos son estándar. Entonces, si tú vas a un país al que nunca fuiste y, y- y te ofrecen algo de comer, lo más seguro es que esté sabroso. Tienes que preguntar, por ejemplo, si te pica mucho, pero en África, por ejemplo, te pueden matar. En África un platillo te puede matar. Una vez me trajeron unos chiles de África que el chile habanero es para reírse. Eso es una nadería comparado con las bombas nucleares que pueden traerte de la zona francófona de África, curiosamente. Pero fuera de eso, de que oiga, no tendrá esto algo a lo que yo sea alérgico, como muy poco chile para ser mexicano, se considera muy malo eso. Eh, pero fuera de eso, yo a donde vaya, lo que me ofrezcan lo como, pues seguro está bueno. Seguro está bueno. Y en la mayoría de los casos, obviamente hay cosas que no te gustan, pero nada que digas tú esto es horroroso, es como comer perro muerto. No, de 5 días, sí. No, generalmente la comida está bien en todos lados. Entonces, yo nunca tengo problemas. Y creo que he comido comida de buena parte del mundo, ¿no? Y de gastronomías muy, muy diversas. La gastronomía española es enormemente diversa. La gastronomía mexicana, cuando me dicen, hay cocina mexicana, yo, cocina mexicana no existe. ¿Cocina de dónde? Cocina del norte, del Bajío, de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, porque son cocinas radicalmente diferentes en muchísimas cosas, cada una con sus platillos, con sus aproximaciones, con sus acentos distintos, ¿no? Entonces, yo le entro a todas las gastronomías del universo, no tengo problema. Si hay que comer arepas, se comen arepas. Si hay que comer un plato paisa, una bandeja paisa, ese es uno de los grandes retos a los que me he enfrentado. Estaba yo rodeado, es colombiana la bandeja paisa, creo que sí. Sí, es colombiana. Un día que en un lugar, y estaba yo solo, además me pedí una bandeja paisa y todos los colombianos que estaban ahí me estaban mirando. A que no se la acaba. Vale. ¿De dónde saca tanto dinero Pablo Iglesias para tener un bar, periódico y demás? No es raro que en España casi ningún periódico haya indagado sobre su financiamiento. Sí es raro. Mira, yo hice hace mucho tiempo, eh, en mi antiguo blog, que ya no hace años que no escribo en él, que se llama No que importe, escribí Follow the Money, que es sigue el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo ha querido encontrar el financiamiento ilegal de, eh, de, eh, de Podemos. Entonces, cuando tú dices, no, pues tuvo un financiamiento, sacó dinero de aquí y de allá. Ah, pero si no fue un financiamiento ilegal, yo no dije que fuera ilegal, yo solo dije que de ahí sacó el dinero. Entonces, te voy a decir de dónde ha salido dinero según lo que logré yo averiguar cuando hice esto, que es, lo estoy yo recortando ahora,
Follow the Money quien pagó el lanzamiento de Podemos. Y me paso para acá. Y decía yo que en el libro Todos los hombres del presidente, los reporteros del Washington Post, Robert Woodward y Carl Bernstein, relatan en detalle cómo desenmarañaron el caso Watergate en 1972 a partir de los datos que les dio el informador que llamaban Garganta Profunda y que décadas después se supo que había sido el director asociado del FBI, Mark Felt, un tipo decente que reventó una conspiración gorda, de las de verdad. La investigación de Woodward y Bernstein fue esencial para que se viera obligado a renunciar Richard Nixon. Y una de las cosas que les dijo él es que si, bueno, en la película dicen follow the money, y en la realidad les dijo otra cosa que significa exactamente lo mismo. Sigue el dinero, sigue donde está la financiación. Y a mí me interesó mucho, pero mira, Pablo Iglesias hacía la tuerca y eso la pagaba público. Luego hizo Fort Apache, eso lo pagaba los ayatolas iraníes. ¿Fue una financiación ilegal de Podemos? No. Él tenía una empresa, una productora de televisión, donde hizo el programa de televisión que él quería, los ayatolas de Iraní a través de Hispan TV o Hispan TV, se lo pagaron durante varios años, muchos años, y pagaban bien los ayatolas, y él lo hizo encantado de la vida sin que le importaran los asesinatos de homosexuales, los asesinatos de mujeres, la represión contra las mujeres, todo eso daba igual. Cobró como asesor grandes cantidades en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y lo sabemos. Él vivía allí, ganaba dinero haciendo esto, ¿no? El último pago que le hicieron a Monedero fue de $450,000 porque los iba a asesorar para hacer una nueva moneda en Venezuela. ¿Qué sabe de hacer, de hacer monedas, de diseñar sistemas monetarios, Juan Carlos Monedero? Pues lo mismo que sé yo de cómo hacer motores a reacción. Pero bueno, a él le pagaban 450,000 euros por no hacerlo y a mí nadie me paga por no hacerlo. Esta gente tiene acceso a mucho financiamiento. Obviamente, gran parte de ellos de Jaume Robles, del periódico público. Gran parte también ha sido de pedir dinero a la gente. El Canal Red pidió dinero como a donaciones, como al principio a Podemos, que pedían donaciones y luego llegaban donaciones de 2,000 euros todos los días. Todos los días llegaba una donación así. Pues es raro, pero no se pudo probar nada. Y sabemos que para transmitir en México y demás han estado pidiendo dinero. Tuvo un sueldo como eurodiputado, luego como diputado durante mucho tiempo, durante unos 8 años o algo así. Entonces, pues, son salarios jugosos, con muchas prestaciones y bonificaciones que permiten vivir tranquilamente, ¿no? Entonces, supongo que de allí, no creo que haya hecho nada ilegal, pero sí muchas cosas opacas. Y no porque esté ocultando una ilegalidad, sino porque la opacidad es necesaria para mantener su imagen. Es otro narcisista de cuidado, Pablo. Es otro narcisista de mucho cuidado. Entonces su imagen es muy importante para él. Entonces por eso creo que calla cosas que si se supieran seguirían sin ser ilegales. Yo no creo que haya recibido financiación ilegal. Podemos, solo que recibió financiación irregular, porque lanzar eso es muy caro. Y te voy a poner un caso, nada más para cerrar el tema de Podemos. Cuando haces un mitin, tienes que llevar, vamos, yo estoy aquí en Gijón, voy a hacer un mitin en Madrid, para 10,000 personas, cosa pequeña. Entonces, primero tienes que llevar a mí y a mi séquito, a la gente que trabaja conmigo, mis asesores, el que me peina y el que me maquilla y el que me dice y la gente de prensa y los otros, que unos 20 nos tienes que llevar a Madrid en avión. Luego nos tienes que alojar en Madrid y no precisamente en un hostal cerca junto a la Plaza del Sol, que es a donde yo suelo ir, sino un hotelón. Luego tienes que pagar el alquiler del local. Luego tienes que pagar el alquiler del sonido. Luego tienes que pagar el alquiler de las luces. Tienes que pagar el decorado. ¿Sí? Los letreros de Viva Podemos o Pablo para presidente y estas ondas. Tienes que alquilar las sillas. Y tienes que tener a los trabajadores que ponen las sillas. Tienes que alquilar seguridad. Eso cuesta muchísimo dinero. La trama Gürtel en España no se hizo con cosas así raras. Hacían eso, hacían eventos.
y cobraban el sonido y los carteles y las banderolas y las sillas y el alquiler de los... y se metían un dinero extra. Haz eso durante toda una campaña electoral, 3 o 4 meses o 6 meses, donde cada 2 o 3 días estás dando un mitin así, pues eso cuesta mucho dinero. ¿Quién lo paga? Nunca lo supimos. Pero todavía yo tengo fe que algún día lo vamos a saber y nos vamos a reír. Y nos vamos a reír de Pablo Iglesias. Ah, dice... ah, no, pero se hizo líos. Dulce, pero bueno, a ver si luego lo puedo escribir bien. Si consideras que jugaremos con nuestra genética en los próximos años para poder afrontar los cambios bruscos en el clima que se avecinan, no, con nuestra genética no. A ver, nuestra genética no. Si tienes para comprar un ventilador o un abriguito, pues no tienes que hacer modificaciones genéticas. Es que modificar genéticamente sí los cultivos. Tienes que adaptarte a los cambios. Evidentemente hay que seguir luchando por parar el cambio climático, pero como no se va a poder parar del todo, tenemos que prepararnos. Y esto lo decía alguien que vino al canal, ahora no me acuerdo su nombre, que además es un hombre de derecho, un libro que se confiesa liberal y me cae muy bien y nos llevamos muy bien, y tengo que volverlo a traer. Pero él decía, hay una parte del cambio climático que no vamos a poder parar y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ella. Pero no alterando nuestra genética, no tenemos capacidad de alterar nuestra genética todavía. Un primo de 15 años dijo que cree que la educación no debe incluir arte, ciencia e historia, sino oficios y economía. ¿Qué crees que podría decirle que no sea tonto? Que no sea tonto. Todo lo que está a su alrededor está hecho de ciencia. No hay nada hecho eh, sin ella. Y para que siga habiendo cosas es necesaria la ciencia y, y todo ello tiene una historia. Y si no conoces la historia, pues estás condenado a repetirla. Aparte que no sabes de dónde salieron las cosas o por qué son como son las cosas. Hasta que no estudiamos historia, no vemos que realmente las cosas han mejorado, ¿no? Yo le diría que hable conmigo. Roque Dalton escribía, los menos fascistas entre los fascistas también son fascistas. Era un buen poeta comunista, Roque Dalton. ¿Qué dirías a un tontito que dice que vio una persona que después resultó que no sabía que estaba muerta? Gracias, se confundió. Nada más, no hay más, no hay más. Ah, canal de un argentino, no voy a ver un canal de un argentino. Una enlace concreto de apologistas hablando de ateos me gustaría. Gracias a Simón Paladino, que le gusta mi trabajo. Kamala Harris es realmente religiosa, ¿tú qué crees que yo lo sé? ¿Qué voy a saber? No lo dudo porque tiene dos raíces claramente religiosas, ¿no? Una madre hindustana, un padre jamaicano. Pero no lo sé. Ah, no puedo creer que no te guste Red Hot Chili Peppers, pues así es la vida. El problema de las personas ateas que hemos tenido hijos con personas creyentes que después terminaron fanatizados es la misma situación que vivimos después de aceptar un político indeseado. Pues no sé, yo siempre tengo parejas no creyentes, ¿no? No sé. O sea, veo muy difícil establecer una relación intelectual y emocional profunda con alguien que tiene creencias religiosas profundas, ¿no? Eh, en Chile somos el principal país desde donde se transita droga a Europa, pero el consumo es menor a Europa. Si tienes el consumo, se acaba el negocio narco. Mira, voy a decir por enésima y millonésima vez que ya que estamos terminando, ya terminamos de hecho. La única forma de controlar el narcotráfico es despenalizar las drogas. Cobrar impuestos por su producción, distribución y venta
garantizar que los adictos reciban un producto de calidad y no les pase como a Janis Joplin, que la mató una heroína demasiado buena. Murieron varias personas el mismo día que Janis Joplin porque alguien estuvo repartiendo heroína sin cortar. Eh, quitarle el flujo de dinero ilegal a los grandes carteles. Van a seguir delinquiendo, sí, ya lo sé, pero ya no van a hacer eso. Y como pasó cuando se despenalizó el alcohol, los flujos de dinero hacia las mafias se redujeron brutalmente y las mafias tuvieron que buscarse otras cosas que hacer, mucho menos dañinas socialmente que, que el tráfico de alcohol. Siento que liberas recursos y que además tienes más recursos para combatir a la adicción, para educar contra la adicción y para ayudar a las personas que desean abandonar las adicciones a hacerlo con una atención médica y psicológica adecuadas. Si no se despenalizan las drogas, todo es inútil. Son parches que no tienen gran recorrido y la historia, desafortunadamente, nos lo ha demostrado así. Eh, bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Ahí se da la bibliofílica. Así. Dice bibliofílica. Me cae muy bien. Trump sufre del efecto de Dunning-Kruger, pero de manual es incapaz de ver qué tan inútil es para muchas cosas. Sí, pero tiene el Dunning-Kruger multiplicado por el hecho que la gente a su alrededor que le dice, sí, usted sirve, qué inteligente es usted. Cuando él dice, I'm a really smart guy, que cualquier persona que diga, soy un tipo muy listo, inmediatamente sabes que no lo es. O sea, es como una alarma grandota en la cabeza. ¿Soy un tipo realmente listo? Bueno, no lo es. Pero si tienes a 100 a tu alrededor que te dicen que sí lo eres, así sea porque les pagas, puede ser muchísimo peor. Gusto de verla por aquí, señor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el... Si me pasan lo de los apologistas hablando de ateísmo y agnosticismo y esto, el jueves, el miércoles, tenemos ese vídeo. Si no, pues a ver si para otro día y a ver qué invento para el miércoles. El miércoles a fondo, el jueves aquí nos vemos. Mañana tenemos ahora música en Patreon y también algo de ahora música aquí, a ver qué ponemos de lo que hayamos publicado en Patreon. Pero si ustedes quieren oír primero que nadie los comentarios musicales que hacemos en ahora música, pues hombre, háganse Patreons por €1 al mes, por 3, por 5, por lo que sea. Ahí les dejo mi reputación, pues como siempre, para que la hagan pedazos.